Y ahora sí, si les parece bien, pues ya damos por iniciado, ¿no? Formalmente el episodio, ¿qué estamos? 19 ya, ¿verdad? 19 de Profundis Box. Ahora con un ejercicio, a lo mejor decir que qué flojos, pero también es un ejercicio que nos costó seleccionar, que es armar un listado de nuestros libros favoritos, que nos han marcado de alguna forma del género del terror, del horror, son cosas diferentes, ya después diremos las diferencias que hay entre ellos. Entonces, cada quien va a dar 5 libros o historias que les han gustado. Y bueno, como vieron, pues estaba Pedrito Banda, ya se cayó, ahorita que regrese. Y están ahora sí el equipo completo. Está Lorena Hernández. Hola, buenas Michelle noches. Romero. Hola a todos. Nico Vázquez. Hola. Y ya esperemos que Pedrito Banda pues arregle su conexión, o que se pegue mucho al modem para que no tenga problemas ahorita. ¿No? Yo soy Vicente Cabrera y entonces vamos a ver por inicio, va a ser la dinámica que hemos hecho con otras recomendaciones como la que hicimos de películas de los 80s, que es cada quien aventará un título, en este caso pues un libro, y ya lo estaremos comentando quienes lo hayamos leído, ¿no? Porque pues, hay infinidad de textos, de historias, que seguramente aquí algunas, Víctor y Pedro nos van a sorprender, que son los más leídos y escribidos, como dicen por allá, ¿no? ¿O no, Ishel? De hecho, yo nada más vine de fan, yo vine a escuchar las historias de Pedro y de Vico. Pero tú por ahí tienes algunos, es la única. Algunos de fantasía obscura. Al final de cuentas, también la fantasía obscura pues, entra un poquito en estos terrenos, ¿no? Tú no te preocupes. La lista que subiste estaba bien, Michelle. No subí lista de libros. ¿No? No. Fue Lorena. El que subió su lista fue Pedrito. Creo que nada más él. Y yo. Sí. Ah, sí. Entonces fue Lore, te confundiste. Pero también ahí me estabas comentando de American Psycho y pues entra a la perfección. Al final de cuentas es parte del terror, ¿no? Que bueno, en lo que regresa Pedrito, pues nada más para dar la diferencia, es que el género del terror como tal tiene que ver con cosas más cercanas a nosotros, asesinos seriales, personas que violentan a otras, es una cuestión más realista, vaya, eso sería el terror. Y el horror se enfoca completamente a los géneros fantásticos, o sobrenaturales, o fantasmas, o monstruos, o demonios, entidades, en fin. Es como que la diferencia básica entre terror y horror que hay. Entonces, pues ya hablaremos de historias de ambos casos, ¿no? A ver, parece que ya viene Pedro en camino, ahora sí. ¿Viene como la niña del aro? Ya viene arrastrándose. Ahorita sale de la pantalla. Ya, pues. Pedrito, no podemos empezar. Ya les mandan saludos. Jack Morrison dice saludos a todos, listos para espantarme otra noche. Pues Antonio Morales también dice noches. Era necesario que se resbalara Pedrito para no perder la costumbre en estos días pandémicos. Saludos, chavales. Gracias por estar aquí, José y Jack. Y los demás que nos están viendo también en este momento. Gracias por estar acá. Entonces vamos a arrancar ya, como les decía formalmente, el podcast, videocast. Pues ¿con quién arrancamos? Pues con Pedro antes de que se vuelva a caer, ¿no? Mejor que Pedro nos recomienda un libro. Empezamos contigo, Pedro, vas. Va, hace un par de años, cuando se celebró, ya tiene par de años, la verdad, cuando se celebró los 100 años de la novela de Drácula, para celebrar este aniversario se invitaron a varios autores a que literalmente les dijeron así, perdón la expresión, le dijeron, ¿qué harías tú con el personaje de Drácula si te lo damos? Entonces, estos autores que fueron llamados hicieron un cuento como su versión de, ¿sabes qué? Tienes al personaje de Drácula, reescríbelo, invéntalo, haz lo que quieras con él. Con esa idea y para celebrar por esa razón los 100 años de la publicación de Drácula, se escribió este libro, se llama El mito de Drácula. Es una recopilación de cuentos que es un homenaje a la novela de Bram Stoker, súper ya clásico entre clásicos del género del horror. Escribe esta recopilación por la editorial Timur Mas, que se llama El mito de Drácula. Hay que entender antes de rápido esta edición, este es El mito de Drácula. Hay otro libro que se llama El año de Drácula, ese no tiene nada que ver. El año de Drácula es una novela. El mito de Drácula es una recopilación de cuentos homenajeando los 100 años de la novela Drácula. ¿Por qué lo recomiendo? Porque realmente es una visión diferente, son muchos cuentos que son una visión muy diferente, algunos bastante aterradores,
otros muy interesantes, algunos simpáticos, la verdad, más que humor negro, pero tiene cuentos que en verdad valen la pena y que pagan totalmente el precio del libro. Aquí viene uno de los cuentos que yo les conocí, yo la verdad les soy sincero, yo conocí este libro por una estación de radio que hace muchos años escuchamos, Víctor y yo hace mucho tiempo, que se llamaba, un programa que se llamaba En los Cuernos de la Luna, y el presentador de esta estación a veces narraba cuentos, y uno de los cuentos que narra sale aquí, y se llama el cuento El nombre del miedo. Yo por esa razón busqué este tomo, que desgraciadamente es un poco complicado encontrar. En ese entonces, ahora ya se encuentra muy fácil, la librería El Péndulo los trae con bastante regularidad, y créanme, es ampliamente recomendado. Viene ese cuento de El nombre del miedo, y otro que es uno de mis super favoritos de esta colección, que se llama Todos los hijos de Drácula, que si lo leen ahorita en tiempos de pandemia es brutalmente aterrador, porque exactamente está ambientado en una época de pandemia. No les cuento más sobre este cuento de que se llama así, Todos los hijos de Drácula y El nombre del miedo. Esos dos cuentos pagan completamente el costo de este libro, el cual lamentablemente, reitero, no es barato. Por la editorial Timul Más, no es barato, pero vale, créanme, vale cada centavo que puedan invertir en él, lo recomiendo. Así, ya nada más para acabar entonces esta recomendación, El mito de Drácula, editorial Timul Más, créanme, ampliamente recomendado. Autores como Anne Rice, Philip Joseph Parker, Michael Schrenig y otros muchos más son los que aparecen en esta recopilación. Esa es mi recomendación de mi primer libro. Ya, ese lo leí cuando me lo prestaste junto con los otros que había del Hombre Lobo y de Frankenstein. Y la verdad, los tres, el mejor fue ese, ¿eh? Sí. Que, por lo menos para mí hubo mejores historias. Pero pues dices que es caro y que invertamos centavitos, ¿no? Pero ya son bitcoins. Si es caro, tiene que ser bitcoin. Ah, perdón. Sí. Es lo que va a la alza, ¿no? Pero te digo, lamentablemente, no es accesible porque a pesar de que es una edición de bolsillo, ronda arriba de 300 pesos. De repente dices, ah, cabrón, pues por una edición de bolsillo a veces duele, ¿no? Pero es que también Pero ya sabes que depende mucho de las editoriales y otras si son importaciones también, ¿no? Cuando hay muchos libros que vienen de España, que no hay quien los edite en México, pues sí te sale una buena lana, o a veces, no sé si alguna cuestión de traba comercial, de que hay cosas que puedes encontrar allá, pero no llegan directamente a librerías aquí en México, las compras como en línea o porque se lo encargaste a alguien y solamente así cruzan para este lado, ¿no? Y sale todavía mucho más caro. Y eso es lo que pasa con este editorial. Como este editorial es, entre comillas, la exclusiva de traer este tipo de libros, Ajá. y importado, el costo aumenta por lo mismo. Por eso es un poquito carito. Digo, no es tan accesible, pero vale la pena cada centavo. Órale. Bueno, cada Bitcoin. Cada Bitcoin que le pongas, cada euro que le eches, ¿no? Sí, así es. Inviértanle. Está bueno. ¿Quién sigue, chicas? Voluntaria. Déjame desempolvar uno que tengo aquí tuyo, Vicente, Ah, mira. que no es el que te dije en la tarde, tengo otro. ¿Tienes otro mío? ¡Ay, cierto! Yo tenía esa trilogía. Sí, me lo prestó Vicente hace como 1000 años, o sea, hace muchísimo tiempo. Y es de Guillermo del Toro. Yo soy fan de Guillermo del Toro. Y cuando me empezó a platicar Vicente como de esta onda como de plasmar una historia de vampiros, dije, ¿no? Vamos a ver qué tal. Yo le decía a Vicente en la tarde que sí me gusta mucho la lectura, pero como que me enfoco en otras lecturas. La parte del terror, como que me gusta verlo, me gusta escuchar y me gusta estar como a la expectativa del susto, ¿no? Del ruido, como que me gusta más vivirlo así. Pero este libro de Guillermo del Toro sí me gustó muchísimo. Yo creo que ya es muy, muy conocido, ¿no? Ya después salió la serie y seguramente muchos lo conocen, pero la descripción del vampiro, que no es el vampiro común que conocemos, eso me gustó, porque estás como a la expectativa de si serán vampiros, ¿no? Cómo masacraron a todos en el avión en 3 minutos y no sabes qué demonios fue.
O sea, ¿en qué momento puede un vampiro hacer eso, no? Entonces, sí me gustó cómo desarrolla la historia. Sí me atrapó, pues. Por lo regular yo empiezo al revés. Me llega primero como la película y después ya digo, bueno, voy a ver el libro, ¿no? En este caso, pues pasó todo lo contrario. Entonces, pues esta sería como mi primer recomendación. Creo que el último libro no lo he leído, no me lo prestó Vicente, ya después que me lo preste. Pero los dos primeros sí los... ¿Cuántos son? ¿2 o 3? Son 3, ¿no? No te escucho, Vicentillo. Bueno, uno no lo he leído, el último, pero se los recomiendo mucho. Oscura, Nocturna y el último no me acuerdo cómo se llama. Con Chuck Hogan, esa trilogía de libros. Fíjate que también se me olvidó el nombre de la tercera. Yo los presté todos y la verdad no los tengo ya. Bueno, Ya no tengo, ya los daba por perdidos. Tuve que dije, mira, ya hay uno. Eterna. Luego aparecerán Eterna los es el otros. último. no lo he leído, el de Eterna. Ajá. Tampoco tengo vi la uno. serie, pero Yo tengo, ¿Tienes el otro? pero no sé de quién sea. A lo mejor es Ah, pues dime, ya aparecieron. Bien, ese programa sirvió para algo, qué bueno. Sí, seguramente, Sí. seguramente es de Chente, Víctor. Sí, es de Chente. Yo seguramente. también los tengo, pero yo tengo los míos, los 3 aquí, entonces seguro es de Chente ese. Sí. Qué hermoso reencuentro. Gracias. no sé, en algún, igual, ahorita me estoy recordando que Chente tiene como 2 o 3 míos. También. Pero bueno. Uy, es el programa de los reclamos, chale. No. Sí, esa no era la idea. No, no es reclamo, pues imagínate cuánta confianza nos tenemos que hasta ya ahí tenemos nuestros libros sin bronca. Sí, claro. Al rato saco otro que tengo de Vicente. Sí, entonces eso es todo. Sí, a mí también me gustaron esos libros de Chuck Hogan con Guillermo del Toro, sobre todo algo que dijiste ahorita, ¿no? Cómo reinventa a los vampiros de cierta forma, porque también lo que me gusta mucho es que la onda de la explicación es muy científica, ¿no? Este tipo de enfermedad, ya más que nada, que ya lo hemos visto con Guillermo del Toro en la de Blade 2, ¿no? Como que más bien yo creo que sus vampiros que se inventó para las películas, los extendió, hizo un concepto mucho más chingón y los convirtió en estos libros. Así es. Que como ya lo acabas de decir, ya tuvimos una serie, que la serie empezó muy bien y después se hundió, pero terrible. Y no digas el final, que es bastante malo. Ajá. El desenlace es muy malo. En el libro también, pero de la serie. Sí, de la ajá. serie. Pero todo lo que pasa con si es un virólogo, ¿no? El término que tiene el protagonista, porque es quien está descubriendo toda esta enfermedad. Lo que ocurre con su familia, su esposa, lo que va pasando con los personajes, con este vampiro ancestral también que se aparece de pronto. Sí tiene cosas muy, muy chidas. Entonces, sí es rescatable los libros más allá de la serie. Y de hecho también hay cómics basados en The Strain. Sí, tanto la serie como los libros llevan un camino muy, muy parecido. Lamentablemente, tanto en la serie como en los libros, ahí sí, el final en la serie el final es muy malo. En la novela como que es un poquito flojo, no es malo, pero es flojo. Y lamentablemente en los dos, un personaje que crece muchísimo y está muy rico en el primer tomo, en el segundo tomo se vuelve un poco gris y en el tercero se desaparece completamente, es Satrakian, y Satrakian es un personaje que era como estandarte en toda la saga, ¿no? Y no es que desaparece, sino sí está hasta el final de la novela y al final de la saga también sigue saliendo. Pero esa fuerza que tuvo Satrakian desde el primer capítulo y desde el primer libro, híjole, no sé qué le pasó a Del Toro o Hogan, no sé quién habrá hecho eso, ya no lo supieron explotar, ya no supieron llevarlo a dónde, entonces lamentablemente eso le quita un poquito de mérito a la saga. Pero sí, es buena libros al final de cuentas, es buena saga. Órale, bien. Lore, aviéntanos uno. Uy, bueno, yo empiezo cronológicamente porque como les decía, he leído lo más comercial, por así decirlo, que entran en género de terror. Yo creo que lo primero para mí, hablo por la edad en la que los leí, los cuentos de los hermanos Grimm. Yo tendría 5 o 6 años cuando los empecé a leer. Los cuentos, digamos que originales, los Cero Rosas. Entonces fue muy impresionante para mí porque yo primero, por ejemplo, leí La Cenicienta y luego vi la película de La Cenicienta de Disney y me quedé así como que esta no es la misma historia. Sí son más oscuros, sí tienen un mensaje más terrible, por así decirlo.
porque hablan directamente y abiertamente de la muerte, de los fantasmas, de crímenes entre familia. Entonces, yo creo que ese fue el primer acercamiento que tuve a una lectura de terror, tomando en cuenta la edad en la que yo los leí. Entonces, yo les recomiendo mucho los cuentos de los hermanos Grimm, los originales. Sí, que ya para ser también honestos y políticamente correctos, los hermanos Grimm lo único que hicieron fue que tomaron cuentos de que se contaban de boca en boca. Ellos de repente empiezan a descubrir que hay un enorme cantidad de cuentos que se narraban de forma pues, verbal, pero de repente ellos dos dijeron, bueno, ¿qué va a pasar cuando la gente muera y ya no cuenten estos cuentos? O la gente que ya se lo sabe y ya no lo recuerda como es, ¿qué va a pasar con ellos? Todos los hermanos Grimm se dedican a recontar todo este tipo de cuentos de Alemania, de Hungría, de toda esta zona muy conocida y muy rica también culturalmente hablando y folclóricamente no se diga, empiezan a rescatar todo este tipo de cuentos. Y sí, en efecto, estos cuentos surgen realmente por la necesidad de cómo le digo o cómo educo a mi niño para que no salga en la noche al bosque y no lo mate un lobo, que es así como lo menos que le puede pasar, porque también había ladrones, había secuestradores, violadores y asesinos y cuánta fábula, Caníbales. caníbales, cuánto personaje adorable y entrañable existen todavía hoy en día, también existían esas épocas, pero a veces, ¿cómo lo hacías para que el niño entendiera, como por ejemplo, que era un violador, ¿no? Sin espantarlo o sin cortarle un poco su inocencia. Entonces, se crean este tipo de cuentos como para prevenir, evitar que estos niños, o los niños, o no tan niños, jóvenes también y adolescentes, hay que entender el contexto en que fueron los cuentos escritos, que cuando una niña de 12 años, 11 años, tú ya la consideras prácticamente una mujer. Entonces, ¿cómo evitas que este tipo de chicas les pase algo o salgan de noche al bosque, ¿no? Pues estos eran estos cuentos, ¿no? Tratar de prevenir, de avisarles de, mira, allá afuera no nada más está un lobo literal para comerte, también hay otro lobo que también te quiere comer y no de la misma forma, pero también No, le cambian una letra. Ajá, exacto, pero pues al final de cuentas eran prevenciones, ¿no? Y sí, como bien dices, los cuentos originales son en verdad aterradores, que pues Disney ya no los vendió de forma muy rosa, que es, y la mayoría del mundo ya los conoce así, los recuerda, pero en realidad no son así. Y más que nada la edad en la que los leí, se me quedaron marcados muchos de esos cuentos, ¿no? Luego, ahora de grande digo, ¿qué me daba leer mi madre? Pues está bien, te Ah, no, educaba. sí, no me quejo, pero en ese entonces, pues a la edad que yo tenía, lo que yo leía, sí te quedabas así de, wow, no tiene mucha lógica. Claro, y no por demeritar las películas de Walt Disney, que también en su momento eran bonitas y entretuvieron. Y todos, Eran- yo creo que todos los aquí presentes y los que nos están viendo, soñamos y fantaseamos con las famosas películas de Disney, ¿no? El príncipe que llega a rescatarte, el hechizo, la bruja, bla, bla, bla. Pero ya cuando lees la historia real, sí, sí, sí entra en el género del horror. sí, realmente sí. Muy bien. Oh, bien, muy bien, Lore. A ver, Nicodín, sácanos algo raro. Pues, pues no creo, no sé si sea raro, pero este libro es de los primeritos que conseguí cuando empecé a tener como que mi propio dinero para andar gastándolo en lo que quisiera. Bueno, mis domingos, pues. Y bueno, este libro, pues, como dice el título, pues es El Exorcista. Pues es la novela escrita por William Peter Blatty, en la cual después la adaptaron para hacer la película bien famosa, ¿no? Y pues este libro, ahorita que estaba comentando Ishel sobre la cuestión de que primero, por ejemplo, ella ve la película y luego se mete a leer lo escrito. Si en mi caso fue al revés, ¿no? Primero leí este librito. Si ven, ya está todo maltratado, bien, pues el paso del tiempo ya le pasó factura. Este libro por lo menos tiene, estamos hablando de que estaba leyendo aquí los derechos de reproducción, de impresión, son de 1985.
Entonces estamos hablando de, ¿qué? 35 años por lo menos, ¿no? 36, bueno, los que sean. Este librito fue, les digo, y pues obviamente la historia es la que ya conocemos de esta niña Regan que pues empieza a tener contacto con cuestiones sobrenaturales. Aquí lo que me gustó de esta novela es que obviamente pues es más detallada, más explícita en algunos pasajes, y como todo lo que sucede cuando tú lees un libro, te involucras más con la historia, ¿no? O sea, porque por ejemplo las películas, pues estás a expensas de lo que ya alguien más imaginó, y pues es a lo que te expones para asustarte, ¿no? Pero cuando tú lees un libro, tú eres parte de la historia y te imaginas dentro de la misma, ¿no? Y por ejemplo, pues en algún momento yo me imaginaba siendo, por ejemplo, uno de los padres, ¿no? Carras o Merrin, y cómo se enfrentaban al demonio que poseía a Regan, ¿no? Que es Pazuzu. Y bueno, pues de los primeros libros de terror que yo compré, recuerden, ya les había comentado, el primerito fue el de Edgar Allan Poe, de Narraciones Extraordinarias, pero este fue como que de los que más me impactaron, porque le estoy hablando que yo lo leí cuando tenía 14, 15 años, ¿no? Y estamos hablando de los 80s, cuando, pues, como ya lo hemos comentado, no había internet, no había mucho como que intercambio de este tipo de cuestiones, porque entre mis amigos yo era el que más leía o veía este tipo de cuestiones, ¿no? A todos los demás les daba miedo, por quién sabe, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues la novelita está muy buena, obviamente tiene cosas que no pudieron adaptar directamente a la película, pero sí recuerdo que al leerlo, pues varias veces tuve que dejarlo de lado porque sí me causó bastante aprensión, sobre todo la forma en que está, pues, describiendo cómo esta Regan, pues, se va consumiendo, o cómo todo lo que le va sucediendo a partir de que ahora sí que tiene al diablo adentro, ¿no? Y pues bueno, esta novelita, pues, es de las que más recuerdo yo haber, con cierto, pues se puede decir que cariño o aprecio, no sé si lo podemos manejar de esa forma, pero sí es de las novelitas que más me han dejado impresionado, ¿no? Y bueno, esa es con lo que yo entro en esta ocasión, ¿no? Y pues esa es la que inicia conmigo. El Exorcista, de William Peter Blatty, muy, muy, muy recomendable. No sé la verdad si se puede conseguir en otra editorial. Esta era una colección que sacaron en este año del 85, no me acuerdo si era semanal, quincenal, pero cada semana, o bueno, cada entrega era sobre una película diferente, ¿no? Tengo que es del Exorcista, y tengo la de Amityville, que es así, es el horror de Amityville. Ahorita no recuerdo, la tengo por allá, pero sí son los dos que pude conseguir de esta colección en ese momento sobre terror. Creo que eran los únicos, porque los demás eran así de películas clásicas, ¿no? Pero esos son los más interesantes. Tienes 3 porque tienes el de Rambo, el de First Blood, y lo tengo yo. Ah, bueno, pero de terror. Ah, bueno, pero de esa Ya colección. apareció otro libro. Ya apareció otro. Sí, porque de esa colección, con ese metalizado alrededor, yo tengo tu libro de Rambo. Sí, bueno, el de Rambo, fíjate que podría también, pues, no entra completamente en el terror, pero sí está muy bueno también. Y te digo, esta es la colección que tenía varios, te presentaba, no sé si adaptaciones o los originales de las películas que se volvieron clásicas y de culto, ¿no? Ya. Bien, entonces, bien. Pues voy también yo con mi recomendación rápida. Este también es un libro ya clásico, viejito, de esos que dicen viejitos pero bonitas, porque es un libro que, sin mal no recuerdo, es de principios de 1900 o finales de 1800, ya 90 y algo, 95, 98, algo así. Y se llama Otra vuelta de tuerca, del autor Henry James. No sé si lo ubican, que la historia, si se las cuentas, dicen, ay, eso ya está tan visto, porque bueno, es tan vieja la historia que ha sido buscada o adaptada, más bien como que se han basado en ella para contarnos historias, que es muy simple. Es una joven inglesa que llega a una mansión como institutriz y le dicen, pues tienes que cuidar a estos dos chavitos, ¿no? Un niño y una niña. Ese es el punto.
pero conforme va avanzando la lectura, pues van pasándole cosas a estos niños, ¿no? Cosas sobrenaturales, a la misma institutriz también, como que se saca de onda. Bueno, la mansión, pues, sus dueños es el tío de esos chavitos que no están a su cuidado, y hay dos apariciones que pues, obviamente están aterrando a estos niños, ¿no? Entonces la cuestión del libro o de la historia es saber quiénes son y por qué está ocurriendo esto. Algo que a mí me gustó, pues, obviamente como es una historia con, digamos, con tintes góticos por la ambientación que tiene, porque es una mansión ya vieja y todo esto. Es también como la misma institutriz pues, va perdiendo como que la cabeza con lo que está ocurriendo, ¿no? En un punto que cuando tú lo estás leyendo dices, ok, los niños sí existen o tampoco existen. Entonces te manejas ese tipo de cosas. Y si les digo cómo se llama la mansión, ya lo van a relacionar con algo reciente, porque la mansión donde viven es la mansión Bly, como la serie que sacó Netflix hace poquito, Bly Manor, que de alguna forma están adaptando, no al 100%, porque es una actualización que hicieron con este relato a esta serie que tiene que como medio año que salió en Netflix, o creo que menos, ¿no? Tiene poquito. Ajá. Entonces, el libro, como les digo, sí, sí, no, pues el libro tiene chorro, ¿no? Pero como les digo, el libro es recomendable si les gusta esa atmósfera de una narrativa viejita. Obviamente, si lo leen, pues pónganse de acuerdo, más bien mentalícense a que es una historia de época, ¿no? O sea, a lo mejor les puede parecer algo ya lento, como les digo, algo que dices, bueno, esto que me están contando yo ya lo he visto cientos de veces en televisión o en cine, pues porque de ahí viene, ¿no? El origen de estas cosas. Entonces, les digo de nuevo, otra vuelta de tuerca de Henry James, pues por ahí búsquenlo, está bueno, está muy bueno. Ahorita esta que comentas, yo acabo de ver hace poquito, creo que es del año pasado, si no es del año pasado, es del 2019, una adaptación, debe ser una de tantas, ¿no? Ajá. Pero es esta, y la película no es muy buena, por desgracia. No sé si la has visto. La película, ¿cómo se llama? ¿Así, tal cual, como el nombre del libro? El título original es exactamente así, una vuelta más de tuerca, Ajá. pero no me acuerdo cómo le pusieron, ya sabes que le ponen unos títulos así como La mansión maldita o La niñera maldita, Para que y sea más precisamente lo que comercial. cuenta es como y es lo que cuenta es que contratan a la chica esta para que vaya de niñera. Uh-huh. En la casa hay una niña que es la que no sale y tiene como un trauma, y de pronto regresa a la casa el otro niño, o bueno, ya es adolescente, y él lo expulsaron de la escuela a la que iba porque creo que golpeó, que casi hirió casi de muerte a uno de sus compañeros, no así. Pero esa debe ser una de las tantas adaptaciones o actualizaciones, que debe de haber, ¿no? Pero sí. Uh-huh. Órale, a ver, déjenme ver comentarios si quieren. Tenemos unos cuantos. Bueno, Oli Santos desde hace rato nos dijo hola, qué gusto verlos. Hola, Oli. Hola. Alberto Lara también dice buenas noches, saludos a todos. Y Juan Antonio Antiveros dice, Los Coros de la Luna con Iñaki Manero en Rock 101. Así es, Toñito, acá una que andas por acá, leyéndonos. ¿Qué es? Sí, esa estación de radio, pues creo que a muchos nos marcó, ¿no? Con las historias de terror. Creo que le debemos lo que hacemos ahorita o nuestros gustos fantásticos justamente por ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sin duda. Creo que se me trabó el live producer. Y a la mano peluda. Ajá. Lore, por ahí, si ves a otros comentarios, pues, échame la mano, porfa, ¿no? José Antonio Morales, igual Antonio, dice, esto no ha sido una sesión de terror, sino la versión de Monsters and Geeks de ¿Dónde están mis libros? Andrés Suárez dice, el libro del exorcista se devora en pocos días, es inmersivo y la descripción desde el amigo imaginario de la niña, el capitán Woody, hasta la posesión final, sí logra asustar mucho. Además usa muchos ejemplos cotidianos que los traduce como manifestaciones satánicas, los sonidos en el ático, etcétera, y esos detalles que uno identifica es lo que hacen que el lector se sienta dentro del libro y logre ser perturbador. Así es. Así es. Vale, bien. Vamos, Pedrito, con otra recomendación. Bueno, pues ya que Chente abrió la puerta de los clásicos, pues yo entraré igual con otro clásico que apenas en diciembre cumplió años de muerte su autora,
y es una de mis novelas favoritas y que pues, se ha corrido ya tinta y ríos de tinta hablando y no se diga películas, y pues es nada menos que Frankenstein de Mary Shelley. Es un libro ya de terror, aunque ahorita realmente, siendo honestos, muchos si lo retomarán ahorita dijeran, pues que de terror tiene, ¿no? Huele como más a ciencia ficción, pero poniéndonos en el contexto en que fue escrito y en la época que es escrita, pues sí es una novela de terror totalmente, ¿no? Pero aquí lo importante es que en su momento fue escrito por una mujer, cosa que no era muy común, que era muy raro, y también el motivo por el cual surge el cuento, digo, al final de cuentas surge la novela, ¿no? Que fue una apuesta de borrachos, literalmente, porque Mary Shelley era esposa de un poeta, y este poeta tenía mucho la costumbre de irse a juntar con otros poetas que en ese momento se les llamaron poetas malditos, en los cuales estaba Lord Byron, y pues era mucho, dice, a una casa de uno de ellos, ponerse de pedos y hablar de poesía. Y en una de estas borracheras, el esposo de Mary Shelley, junto con otros borrachos, poetas malditos del momento, dicen, pues a ver, en medio de los alcoholes y la trifulca de plática que llevaban, hicieron una apuesta que quién hacía el cuento más horrible de terror. Ninguno de ellos cumplió la apuesta porque entre el alcohol y el desmadre que llevaban, pues no la cumplieron. Pero a Mary Shelley se le quedó el gusanito de escribir ese cuento. Y así empezó. Ella empezó a escribir un cuento basándose en algunos rumores que surgían de la época, que era muy normal en ese entonces, de que había gente que se dedicaba a robar cadáveres para venderlos a los hospitales y poder estudiar anatomía y demás. Ese era algo que pasaba muy, muy de moda en el siglo XIX y todavía un poquito a principios hasta del XX. Entonces, corría ese rumor de que existía gente que se dedicaba a eso, de ahí se inspira Mary Shelley para hablar sobre un médico que robaba cadáveres para empezar a crear su Adán, y así se llama la novela al final de cuentas, Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, un super clásico de clásicos ya, que, ¿qué más decir? ¿Qué no se ha dicho? ¿Qué ríos de tinta no han corrido sobre esta novela? Y no se diga películas. Ha habido adaptaciones de la novela enormes, unas desde los sublimes hasta los ridículas, algunas hasta rayando en la comedia, lo que ustedes gusten, ha habido adaptaciones. Música ha sido inspirada por esta autora, por este libro. Grupos de rock también se han inspirado mucho en él, ha habido hasta obras de teatro. Entonces, ¿qué no decir de de mi superclásico de clásicos, Frankenstein, de Mary Shelley? Bien, bien, bien. Pulgarcito arriba, porque sí, es ese gótico romántico, ¿no? Está bien padre la historia. Y algo también que tiene que el libro es que también tiene atisbos de ciencia ficción al final de cuentas, ¿no? La explicación de usar electricidad para reanimar cuerpos, las ancas de rana, el mismo personaje de Frankenstein como tal. El hecho de que sea armado de otros cuerpos, sí es una cosa bien terrorífica, si te pones a pensarlo en una existencia de una criatura así, que además le inyectas vida, ¿no? Está chingón. Y como bien dijiste, hay varias versiones. Yo creo que la más fiel ha sido la de Kenneth Branagh, y curiosamente mucha gente le aburre esa película. Y es la más cercana y es la más fiel Ajá. a la novela, es la que le hace más justicia realmente, porque inclusive para los que no hayan leído o tenido la oportunidad de deleitarse en las páginas de Mary Shelley, cuando ella describe a la criatura, la hace muy genérica, o sea, no escribe al monstruo con los tornillos en el pescuezo y cabeza plana, no, no, no. Esa visión es totalmente cinematográfica, Ajá. esa la crearon para el cine en ese momento, pero la criatura en realidad nunca te la describe muy genérica, te dice que es de piel tan transparente, que se ve amarilla y que inclusive puedes ver todos los nervios y la circulación cómo va avanzando. Y muy así, muy como la hizo Kenneth Branagh con Robert De Niro, como la Ajá. criatura, porque ese es el otro punto, la criatura nunca tiene nombre, Frankenstein es el doctor, y por eso se llama Frankenstein por el doctor, la criatura nunca tiene nombre, y esa es una parte sublime e increíblemente rica de la novela, porque al final es lo que le dice, es Sí, que a mí soy. nunca me tiene nombre, ¿no? Hay otra parte favorita, súper favorita de esa novela, porque eso es lo que les decía, que el principio también ya actualmente rayaría más como en la ciencia ficción, porque cuando por fin la criatura confronta a su creador, que es Víctor Frankenstein, le dice literalmente, es que para mí tú eres mi Dios, porque tú me creaste. Entonces le empieza a preguntar, ¿qué le puedo yo preguntar a Dios? Entonces, esa pequeña premisa ha sido también utilizada por muchos otros filósofos más modernos, por supuesto,
y muchos ensayistas para decir, bueno, si tuviéramos la oportunidad de hablar con Dios, ¿qué le preguntarías? Porque la criatura lo tuvo. Él tuvo la oportunidad de hablar con su Dios porque fue Víctor Frankenstein, al fin de cuentas, el que lo creó prácticamente de la nada. ¿Qué le preguntarías a tu Dios, no? Entonces, este diálogo que tiene él con la criatura, con Víctor Frankenstein en la cueva, híjole, no, y recontra se te va a la cabeza. Por eso es una de mis novelas súper consentidas del género de horror y totalmente atemporal, porque a pesar de que ha sido escrito ya más de hace 100 años, sigue tan vigente como en su momento, se siguen habiendo adaptaciones nuevas, les digo, muy ridículas. Hace poco apenas hubo una versión nueva que se llamaba Yo Frankenstein, que el protagonista es el dos caras de la saga de Nolan de Batman, para que lo ubiquen. Él es el que interpreta a Frankenstein en esta película de Yo Frankenstein. Bastante olvidable la película, pero pues ahí está, es un ejemplo más de que sigue vigente la criatura de Frankenstein, tanto en el cine como en la literatura, en los cómics, en la música, en donde ustedes gusten y manden. Órale, bien. Y los envidiosos dirían que no la escribió Mary Shelley, sino su esposo, ¿no? Machistas, machistas. Aquí sí no podría ver eso. Sí no podría ver eso, porque sí fue totalmente escrita por ella. Pues ahora sí que hija de su mamá, porque también su mamá fue la que escribió todo el panfleto de otras cuestiones que no vienen al caso. Pero imagínate, ahí los machistas dirían, ¿en qué momento le dio tiempo de escribirlo entre estar en la cocina y atender a su hombre? No tiene tiempo. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo lavó la ropa y se puso? No tiene sentido. Bueno, y Shell, recomiéndanos otra cosa, por favor. Sí, porque ya me estaba empezando a enojar. Bueno, este librito muy chiquito. Mira. El bebé de Rosemary. Ajá. La razón por la que primero me llegaron las películas y luego los libros, pues yo creo que es muy simple, o sea, cronológicamente no había manera de que primero leyera los libros y luego viera la película, ¿no? Ajá. El Exorcista que ahorita sacó Vico, pues primero la vi, o sea, estaba yo muy chiquita, la vi y años después supe que existía un libro, ¿no? O sea, eso fue nuevo para mí, entrevista con el vampiro, años después supe del libro, ¿no? Y esta de Rosemary, el bebé de Rosemary, la película la vi bien chiquita, porque igual como dice Lore, pues yo no sé mi mamá dónde estaba y yo me ponía a ver esas películas que pues ahorita yo diría, ay, que mi sobrina no las vea, ¿no? Pero era lo que yo veía. Entonces esa película de entrada pues sí me causó como mucho, como escosor, ¿no? Es pues este clásico bueno, ya se hicieron clásicas después, ¿no? Estas cuestiones como de las sectas. O sea, es como, lo leí hace mucho, pero vaya, sí la recuerdo como la historia en la película como muy, muy fiel. Finalmente lo que se pierden pues son detalles, porque pues no se puede tampoco en una película detallar tanto. Pero cuando la leí sí me gustó mucho. Difícilmente me hacen como sentir escozor, porque ya estoy curtida con las películas y con lo que veo, pero sí es de mis favoritos, la parte en donde ella se entera que al final quien la embaraza, por así decirlo, pues es el mismísimo mero señor de las tinieblas y todo lo que pasa. ¿Vale? Spoiler. Ya, todo el mundo ya la vio, ¿no? Dijo Pedrito un día, ya son clásicos, ya tan de tantos años, ¿no? Entonces, sí, eso para mi tierna cabecita, pues sí era como, güey, no mames, ¿no? O sea, y luego la agarra dormida, o sea, ella ni se entera, entonces es como una cuestión ahí, sí, muy espeluznante, ¿no? Sí. Uy. Ahí está. ¿Estamos en línea? Sí. De pronto todos se me congelaron, ya dije, ya me sacó. Y a mí también. Seguimos aquí. Muy bien, sí,
un super clásico, el bebé de Rosemary, igual que como tú y Shell, yo también primero conocí la película, yo igual desconocía totalmente que era basada en un libro. La película a mí me encantó, igual por lo mismo de la película, ya después, mucho después, leí el libro de Ira Levin. No, sí, la verdad, muy bien adaptado. La película adapta muy bien la novela de pe a pa. Claro, por tiempos y supongo que costos, hay detalles que sacan que en verdad, para ser sinceros, tampoco te afectan mucho en la historia, solo te la enriquecen al final, pero no te afecta el que no aparezcan, porque no trasciende en ese aspecto de que te afecte mucho la historia. Pero sí le enriquece ya cuando ves en la novela completa la historia del bebé de Rosemary. Muy buena. No sé si hay una nueva versión, de verdad, ahí sí yo me perdí. Yo nada más conozco esa película y que yo sepa, no han sacado una nueva versión de esta ni Creo una que nueva adaptación. Es serie de tele, ¿no? sí es ¿En lo que iba a serio? decir, que Ajá. al parecer o la adaptaron o la van a adaptar o están en el proceso de adaptarla como serie, que Ok. pues sería interesante ver cómo la alargan todo, ¿no? Para hacer una Ajá. serie. Sí, sí, sí. O Sí. miniserie, habrá que ver de cuántos capítulos puedan llegar a ser, a ver. Pero bueno, sí, muy buena, muy recomendable. Bien. Todo, y aparte, pues está ahí la adaptación al cine, pues está ahí también su leyenda negra con Roman Polanski, ¿no? Sí, Que pues, se dice que asesinaron a su mujer, a Sharon Tate, por como represalias porque en la película Roman Polanski como que descubre o presenta al público común secretos de las sectas satánicas y todo eso, ¿no? O sea, quién sabe. quién Pero trae sabe. su jiribilla la historia. Sí. Sí, Órale. Lore, vas. A ver, voy yo. Seguimos en orden cronológico. Lo siguiente que leí que vendría entrando en la categoría de terror, eso creo, vendría siendo Oscar Wilde, lo que fue el retrato de Dorian Gray. Y posteriormente leí El fantasma de Canterville, que esa termina más siendo comedia que de terror, ¿no? En Dorian Gray yo creo que Oscar Wilde refleja perfectamente cómo se va degradando una persona en pos de la vanidad, de la soberbia, pero todos los actos que comete Dorian, manteniendo su belleza, su juventud, es lo que van empeorando su alma. Y en el libro, cuando tú lo estás leyendo, vas llegando al final y te describen el rostro que se encuentra en la pintura, es realmente padrísimo. No creo que en las películas, bueno, solo he visto una película de que ha salido Dorian Gray y otra mínima aparición en que era donde sale Sean Connery. la No me Liga La acuerdo. Liga La Liga Extraordinaria. Extraordinaria. Pero yo creo que ni esos cuadros le llegan a la descripción que te dan en el libro. Y en El fantasma de Canterville, esa historia que está entre amor, este, risa, desesperanza, lástima, no sabes cómo terminar definiendo ese cuento del fantasma de Canterville. Yo creo que fue el siguiente acercamiento que tuve yo con las historias de terror. Y también igual se las recomiendo porque son clásicos, realmente son unos clásicos que no deberíamos de perder la oportunidad de leerlos. Ahorita me acordé del Guaco, ¿Mandé? del Guaco, Hay que buscar su pintura. que tiene su retrato allí en el mural del metro Insurgentes, ¿no? sí, muy buenas ambas de recomendaciones. Como bien dices, Lore, realmente el fantasma de Canterville en su momento sí fue, entendiendo el contexto de la época, sí era considerado terror, sí había cierto humor, cierta sátira, aunque era más película, más novela de horror que terror, pero sí es buena, los dos son buenas. Sí, actualmente ya es más comedia, ya es más de humor el fantasma de Canterville, sobre todo por este par de gemelos que ponen a parir chayotes al pobre espíritu, que lo hacen sufrir como no tienes idea, que debería ser al revés. Pero este par de chamacos adelantados a su tiempo, pues no le daban miedo a un fantasma, ¿no? Sino al contrario, estos cabrones eran los que andaban
haciendo prácticamente sudar al pobre fantasma y haciéndolo correr de un lado para otro con todas sus dichosas cadenas. Muy, muy buenas recomendaciones. Y Dorian Gray, por supuesto, se ha hecho serie, inclusive hay serie de televisión Dorian Gray, pero me parece que es una británica, una serie británica de Dorian Gray, pero creo que nada más se llama, no recuerdo el nombre, porque no es Dorian Gray, es como la leyenda de Dorian Gray o el mito de Dorian, algo así. Pero es una serie británica, creo que pasó de noche, no tuvo mucho éxito. Yo nada más vi un capítulo y sí está así como de, ay, qué flojerita estuvo esto, pero bueno, Bueno, fue muy también, bueno. también no se te olvide que había medias, Ah, sí, ¿no? Ah, sí. Que anunciaba Christian Bach. sí, sí, sí. Dorian Gray. Con las 50 sombras. Y Shell pone cara como de no sé de qué están hablando, ¿cuáles medias? Sí, no entendió el chiste. Eres muy joven, Ishel, para Exacto. recordar esos comerciales de Dorian Exacto. Gray. Tanto, pero sí, Quiera, póngase Dorian Gray. Ajá. póngase Dorian Gray. Vas, Vico. Bueno, pues el siguiente, pues es un poquito así, a lo mejor es un giro. Así sí se ve, ¿verdad? El libro es que yo no me veo. Sangre en el Ah, bosque. Sangre en el bus. una Y chulada. esto se llama Sangre en el bosque. Está escrito por Richard Laymon. Y este libro, pues, en particular, para mí es una de esas joyitas en mi colección porque dentro del género del terror, o bueno, como subgénero, está la cuestión gore, ¿no? Donde lo principal es el exceso de desmembramientos, sangre, vísceras, violencia física al extremo, ¿no? Y pues como que el objetivo del género de gore, pues es causarte aprehensión a partir de las cuestiones físicas, ¿no? Entonces, este libro en particular fue el primero que yo leí de este escritor Richard Laymon, que me parece que ya falleció hace, pues no sé cuánto tiempo, pero ya no está entre nosotros. Y pues bueno, este libro, como les digo, está dentro del género gore, y su virtud es la digamos, facilidad y riqueza, pero descriptiva del autor, al narrarte escenas de violencia, pero así que te deja muy sorprendido, porque es el equivalente, por ejemplo, a un Evil Dead o a las películas estas, de Jason y todo más, pero en literatura. Y eso es su valor, ¿no? Qué raro decir valor a la cuestión violenta y sanguinolenta, ¿no? Pero sí, este libro, pues, la historia es lo de menos, ¿no? O sea, es el pretexto para presentarnos todo un festín de vísceras, sangre y desmembramientos, ¿no? Y les digo, es el primero de este tipo de este género o subgénero del terror que leí. Y la verdad, pues sí me dejó así. Ya lo leí ya con unos años encima, y ya no me causó tanta aprensión como pudo haber causado la del Exorcista, ¿no? Pero sí sí te maravilla la imaginación del autor para poder llenarte la cabeza con sus imágenes, cómo las describe, ¿no? Bueno, la historia pues es así muy muy básica, en la que un grupo de personas al ir al bosque, como dice el nombre del título, se encuentran con pues es una secta que adora a unas entidades, y pues es lo que se entretienen es pues en matar a los visitantes del bosque, ¿no? Y con todo lujo de violencia y sanguinolez. Y bueno, pues esa es la siguiente. No sé si se consigue ahorita este librito, porque pues bueno, es de la editorial Martínez Roca, en el sello de Super Terror. Esas son joyitas, la verdad, pero si pueden de pronto encontrarse al autor, ya saben, por los medios que se puedan actualmente, puede ser en electrónico, busquen a Richard Laymon, y pues la verdad sí se van todos los libros que he leído de él, la verdad sí son así por el estilo. Desde que empieza, porque la novelita, pues a ver si les leo ahí una pequeña, a lo mejor no, porque sí me voy a emocionar, pero desde la primera línea ya te está causando así como que, ay, caramba, ya hay muertos, o sea, no te da, y así se va toda
la novelita no te da descanso para nada, y toda, o sea, y se lee, pero así de volada, ¿no? Entonces busquen a Richard Laymon, un buen, digno representante del gore, y creo que si no es el primero, puede que sea el único, ¿no? Pero se los recomiendo mucho. Órale. Sí, en esa editorial que tienes, Víctor, ya va a ser, a menos que sea una edición como la que ya tienes tú, que es así viejita que por ahí encuentren, ya no la van a volver a encontrar. La editorial Super Roca o Roca, que publicaba esos libros, quebró y ya volvió a publicar por otro tipo de cosas. Toda esta colección no es posible ya encontrarla nuevas, todos son así usados. El último que se publicó, que me parece que fue como en el 2006, ya traía dos, venía Sangre en el Bosque y Apagadas están las luces, era una edición doble. Ese es el, entre comillas, el más reciente, y les estoy hablando que es como del 2002 o 2003, que fue la última vez que se reeditó este libro. De ahí en fuera, ya no lo puedes conseguir nuevo, tiene que ser así buscado como por librerías ahí del viejo, en unas cuestiones, o de forma electrónica, ahí sí lo encuentras. Y sí, como bien dices, es una premisa muy simple, muy sencilla, pero que te lleva a un viaje de totalmente de montaña rusa, de masacre, mutilación. No sé cómo no te estás limpiando ahorita las manos, porque ese cabrón libro escurre sangre por todos lados al momento de tocarlo. Es una deleite realmente, pero también hay que ser sinceros. Si no les gusta el género del gore, no les va a convencer la novela, porque la novela no tiene así la gran premisa. Es simplemente el pretexto para volar y mutilar y sacar vísceras por donde quiera. No les gusta ese género del gore, como bien dice Víctor, pues la verdad no van a acabar la novela, o sea, van a quedarse a medias, ¿no? Pero sin embargo, les gustan las películas de Jason, Freddy, Halloween, todo este tipo de series, van a amar este libro. Es una verdadera chulada, es una verdadera joya, en verdad, imperdible, imperdible para los amantes del gore. No, y aparte, ahorita que lo estás mencionando, la ventaja, obviamente, yo siento, todos los libros tienen ventajas sobre la cinematografía, Claro, porque la imaginación aquí no tiene los límites que puede presentarse con el cine, ¿no? Porque como el cine va, obviamente tiene que depender de presupuestos para la cuestión de lo que te están presentando visualmente, pues ahí se limita en ese aspecto. Aparte de que también por la cuestión hacia quién está dirigido, de claro. pronto tienen que cuidar mucho. Pues esta película no puede, para que rinda frutos, o sea redituable, tiene que estar dirigida a los adolescentes o a cierto público, y no nos podemos pasar porque si no nos la censuran, ¿no? Y la ventaja que pues tenemos con la literatura es que, bueno, en particular en este género, el género del gore escrito, es que la imaginación ahora sí que es el límite, ¿no? Ahí no tienes, los autores no tienen esa limitación, y pues Richard Laymon en particular, la verdad sí se da, o se daba, rienda suelta para presentarnos imágenes así choqueantes, ¿no? De cuatro novelas que yo he leído de este género, esta es la mejor, ¿eh? Porque yo pondría esta la mejor, luego le pondría Apagadas están las luces, La estaca sería el otro y El sótano sería el último. En ese Y los orden nombrecitos, ¿no? y en nombrecitos. Así, a mi humilde opinión, en ese número de importancia, en ese orden. Digo, no que sean mala una que otra, pero es mejor, definitivamente, de toda su serie, Sangre en el Bosque es la mejor que él escribió. Exacto. Pues esa es mi segunda presentación, o tercera, ¿no? No, la segunda pena. Ah, sí. Luego me lo prestas, ¿no? Sí. Rólalo. Ese sí lo quiero leer. Cuando nos veamos. Órale. Va, pues cierro esta segunda ronda con... No es una historia de terror tal cual, el elemento principal lo es, y es un libro de Robert McCammon, y no va a ser la del Canto del Cisne. Dije, seguramente alguien más va a echar el Canto del Cisne, entonces agarro otra novela de este autor, y se llama La Hora del Lobo. Por el nombre ya saben que es un hombre lobo el protagonista de esta historia, es un hombre lobo ruso, pero lo interesante de esto es que es un libro de acción o de aventura con este elemento sobrenatural, ¿no? Este animal, esta criatura, y está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un hombre lobo ruso que es pues, cobijado por los ingleses para que se infiltre en los campos nazis, en sus cuarteles, para investigar toda esta onda, ¿no? Todo lo que hay detrás de lo que están planeando los nazis hacer en la Segunda Guerra Mundial.
pues obviamente él usa sus habilidades porque es un hombre lobo que se puede convertir a voluntad, o sea, no es de que me espero a la luna llena, es no. Estoy en una misión, ya me descubrieron, pues con la pena, ¿no? Me transformo y destazo todos. Entonces sí tiene violencia descriptiva. Digo, no es tanto tan gore como el libro acaba de decir Vico, pero pues, obviamente tener un hombre lobo, pues sí te describe el desgarre de abdomen, las tripas saliendo, o sea, esos detalles los tiene el libro como tal. Y a la par que tenemos esta misión de este hombre lobo en la segunda, porque hay un arma que están buscando, ¿no? Hay un arma muy importante que tienen los nazis en esta historia. Como les digo, es como ver una historia de Indiana Jones, ¿no? Con personajes bien variopintos entre los mismos villanos que hay, igual que le apodan botas, con unas botas con la que masacra a sus enemigos. Y también, aparte de esta arma que está investigando este hombre lobo, vemos los pasajes de su juventud y su niñez, o sea, cómo es que él vivía en un clan en las estepas rusas con otros hombres lobo. Entonces está muy chida la historia, les digo, se llama La Hora del Lobo de Robert McCammon. Yo la compré hace muchísimos años, la tiene por ahí una comadre que no diré su nombre en este momento, no lo voy a quemar, pero ella tiene ese libro mío. Y la compré creo que por ahí de los 90, ¿se acuerdan de la famosa tienda de Rebusque? Que traía libros, como les dije hace rato, ¿no? Estos materiales españoles que no llegaban legalmente a México. Bueno, no decir legalmente, más bien no llegaban de una forma directa a las editoriales aquí. Ellos las distribuían, ellos eran quienes las traían, ¿no? Esta librería de Rebusque. Eran como saldos y los remataban acá en México, ¿no? Entonces ahí fue donde yo conocí ese libro y lo compré y les digo, está muy divertido. Cuando yo lo leí, decía, bueno, ¿cómo no han hecho película de esto? O sea, es una historia tan emocionante que les digo, no es tétrica como tal, no es la idea de que sea de terror visceral, hay elementos de terror, pero sí es una historia de aventura. Entonces, si pueden por ahí encontrarla en algún momento, como ya dijeron, para que en medios digitales, pues búsquenla. Y un poquito nada más como ampliando, porque veo los ojos de Ishel que se le brillaron. Sí. No es así el estilo, Ishel, pero si llegaste a ver la saga de Underworld, esta chava que es la vampiro, así, bueno, imagínate esa historia, pero bien hecha y bien contada. Sí. Lo que es, digo, hay que ser sinceros. Yo reconozco, a mí me gusta Underground, pero es bastante pitera la película y la saga sí está así como de... Son malitas. Pero imagínate esa historia de aventuras de acción con hombres lobo bien contada y bien hecho. Esa es la hora del lobo. Así es la historia, es esa acción que ves en Underground, que es lo que a mí me gusta, la acción que tiene, el dinamismo, la intriga, pero bien llevada y sobre todo ambientada en esta época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, y la idea es bien chingona, o sea, no sé, este autor, ¿cómo se le ocurrió meter a un hombre lobo como un espía? O sea, qué chingón concepto. ¿A quién Y se ruso. le ocurrió? Pues a Robert McCammon. Robert McCammon nada más. Muy buena, sí, muy buena recomendación. Bien. Lore, ¿me ayudas con comentarios, porfa? Si los tienes todavía ahí. Claro que sí. ¿En qué nos quedamos? Ok, José Antonio Morales dice, me encanta el efecto de la cabeza flotante de Vico, le da un ambiente interesante a las sesiones. También dice, Frankenstein es buenísima. Y respecto a los poetas malditos, ¿había otra forma de ser sin embarcarse en pedas locas? Pregunta. Andrés Suárez dice respecto a Vico, que parece como el espejo de Blancanieves. Andrés Suárez dice, de niño sí me asustaba mucho el libro del Apocalipsis de San Juan, la descripción de los horrores liberados del infierno, los sonidos de trompeta en el cielo y un mundo sumido en caos y dolor donde ni Dios te podía salvar si me ponía los pelos de punta. Fue en ese momento que me di cuenta que tenía una tremenda y cinematográfica imaginación. De hecho, en mi cabeza, el Apocalipsis era El Señor de los Anillos, pero dirigido por Michael Bay. Ok. También dice, me parece el colmo que no se haya hablado en este sacrosanto espacio de uno de los mejores libros de terror del mundo, de ese gran escritor, maestro de las ciencias ocultas, el kung fu místico, anacoreta y buzo profesional, Carlos Trejo y su galardonadísimo Cañitas, librazo. Son palabras mayores ya esos libros. No, eso ya, no somos dignos de... No merecemos hablar de él. Exacto, no somos... Sería blasfemo. Pedrito hasta está llorando le sobrepasa. O sea, no hay manera.
Disculpen. Dice el Pedro, ¿cómo se me fue de mi lista, chino? Necesito 5 minutos a solas por la vergüenza, pero Ya, Pedro, échate estás otro. estás sudando de la emoción. Echa otro libro, Pedro, a ver. Sorpréndenos con cañitas. va, órale. Entonces, yo les voy a contar de una casa donde, no, no es cierto. Pues ya continuando, como dice Chente, él abrió la puerta otra vez de los hombres lobo. Pues yo sigo con una muy cortita historia de hombres lobo, pero muy bella, muy chingona, muy bien escrita, de este gran maestro que también tengo siempre mi relación amor-odio con ese cabrón. Pues yo voy a hablar sobre el ciclo del hombre lobo de Stephen King. También lo hicieron como todo lo de Stephen King, ya se hizo una película. La película es ochentera, que se llamaba Bala de Plata. Este, la premisa es bastante divertida, bastante buena, pero la novela supera por mucho en el aspecto del horror que maneja, por la forma en que fue escrita a la película. Aunque es muy parecida a la historia, realmente simplemente la forma de contarlas son abismalmente diferentes. La premisa es sencilla, pues no les spoileo nada porque realmente es como un prólogo. Simplemente se empieza a ver unos asesinatos en un pueblo, pero estos asesinatos parecen hechos por un animal. La mayoría de la gente cree que es un oso o que es un coyote porque este pueblo está cerca de un bosque, entonces consideran que tal vez un animal bajó y ha estado matando estas situaciones. Solamente un niño en la novela, se da cuenta que los asesinatos no son por un perro, o no son por un oso, o no son por un lobo, o un coyote, que es la explicación general que el pueblo quiere dar, sino que él, porque es así como medio fantasioso, como buen niño que es, pues él cree que es un hombre lobo el que anda matando, ¿no? Entonces, pero pues nadie le cree, nadie le hace caso a esta situación, pero cuando él, por azares del destino, se topa con pues el monstruo, y sí, de una forma, por supuesto, descubre que sí, que es un hombre lobo el que anda matando, pero aquí el problema es que este hombre lobo vive en este pueblo donde él está. Entonces, ¿cómo saber quién es el hombre lobo y quién es un humano? La novela se llama El ciclo del hombre lobo porque esta diferencia de Robert McCammon, este sí es el lobo clásico que solo se transforma con la luna llena. Es la historia clásica de que solamente si sale la luna llena, se vuelve hombre lobo, pierde totalmente la conciencia y se vuelve esta bestia que mata a propios y extraños o lo que se le parezca enfrente, desconociendo totalmente si es familiar o no lo es. Entonces, aquí lo importante y la historia es saber quién es el hombre lobo antes de que descubra que el chavito ya sabe que es un hombre lobo el que anda matando. Cuando descubren por fin, porque a mitad de la historia lo descubre, esa es la parte que también se pone muy interesante. Esta novela del ciclo del hombre lobo, aparte está ilustrada la edición que yo tengo por el maestro y uno de mis favoritos ilustradores de toda la vida, el maestrazo Bernie Wrightson, ilustra esta novelita muy cortita, muy breve realmente. Tristemente lo digo, las nuevas ediciones ya no traen las ilustraciones, hay que buscarla. Sí se encuentra todavía, sí se encuentra esta edición ilustrada por Bernie Wrightson, por supuesto, pero la gran mayoría que ya van a encontrar ya no lo trae las ilustraciones, nada más traerá un dibujito en una página y se acabó. Cuando antes, pues sí traía varios dibujos en la historia. La novela está organizada por meses, cada capítulo es un mes, se puede decir, y así empieza con enero, febrero, marzo, por eso es el ciclo del hombre lobo. De principio a fin, vemos cómo Stephen King nos vuelve a marcar como un gran personaje y gran escritor que nos cuenta buenas historias, una atmósfera muy buena, y a excepción de sus otras o muchas de sus novelas, esta del ciclo del hombre lobo sí tiene un buen fin. Tiene un fin que dices, bueno, está bien, está bien. No, tampoco es el fin así sublime y glorioso y excelso, pero sí es un buen final. A pesar de que la cuenta, le reitero, la novelita es muy rápida, es muy breve, te lo lees prácticamente de una sentada, es muy, muy recomendable. Si por ahí pueden ver también la película que se llama Bala de Plata, y el título original es así, es Bala de Plata, también se lo recomiendo, es una película ochentera bastante divertida. El ciclo del hombre lobo de Stephen King es mi siguiente recomendación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, tiene un buen final. Yo creo que el problema de Stephen King es cuando hace mamotretos enormes, es donde pierde los finales, ¿no? Pero Sí. como esto es una cosa pequeñita, como una noveleta, se va rápido, por eso le metieron ilustraciones de cada mes, ¿no? O sea, cada mes hay una ilustración de cuando aparece este lobo, como bien lo acabas de decir, ¿no? O sea, cada que hay una luna llena, de hecho creo que cada capítulo, me acuerdo que en una parte del libro dice Stephen King, tuve que congeniar que ciertos episodios tuvieran que ver con la luna,
Sí. Por ejemplo, si en septiembre cayó el día 20, pues de alguna forma yo lo moví para que en octubre cayera justamente en Halloween, ¿no? Por decir algo. Entonces él iba alterando su calendario lunar para que congeniera con su historia. Y es lo chido, que cada capítulo es el nombre de un mes y lo que va ocurriendo en él. Entonces sí está chido. Me acuerdo que lo leí hace mucho tiempo. Y el gran misterio aquí es saber quién es el hombre lobo. No, pero Así. sí tienes razón. Stephen King aclara que él se tomó libertades literarias o de estilo para que por ejemplo, el 4 de julio hubiera luna llena, bueno, en su historia, para que fuera como pretexto para hacer masacres, ¿no? Sí, Y así, sí, o sea, sí, él mismo lo dijo. Me tomé la licencia, no me vayan a empezar a bullear diciendo que me equivoqué con la posición de la luna y todo eso. Sí, ¿no? para que en el futuro, cuando haya redes sociales, no me estén quemando con los calendarios reales, ¿no? De la historia de mi libro. Sí, y que no digan que soy un güey, lo hice adrede. Sí, está bien chidito. Sally Shell, te toca. Pues tengo unos libros muy queridos y debatía con Vicente, híjole, ¿sí será o no será como parte de la categoría que queremos ver? Se los voy a explicar y ya ustedes me dirán, ¿no? Tiene unas partes, es fantasía, es una historia pues totalmente como fantástica, incluso como dirigida a un público muy juvenil, pero ¿no? Adolescentes, así como que ese es el gancho. Pero tiene ciertas partes como muy obscuronas, como que tiene su encanto. Y bueno, es una trilogía. Yo tengo en físico nada más 2, porque el primero lo presté y pues nunca me lo devolvieron, ¿no? Si alguien lo tiene, por favor, les suplico que me lo devuelvan. Entonces, esta trilogía se llama La Guerra de las Brujas. Y el primer libro, el que no tengo, es El Clan de la Loba. Y entonces, así brevemente, ¿no? Para hacerles como el concepto. Son unas brujas, así literal, pero es en época moderna, no son brujas de 1800, o sea, están en una época actual y traen arrastrando una especie de riña, es así muy ancestral, o sea, de tiempos pasados, y esa riña pues les alcanza en la modernidad. Entonces, es una niña, se supone que cuando empieza este ciclo de guerras entre esas brujas, echan una profecía, ¿no? Así como la maldición, ¿no? Y entonces la única que puede romper con esa maldición es una persona de ciertas características que va a ser hija de no sé quién y bueno, va a tener como cierto linaje. Entonces cuando se cumple esa profecía y nace esa niña, su clan, que es el clan de la loba, hace todo lo posible por que las demás brujas no se enteren que ya nació, porque eso haría que nuevamente pues entren como en combate de pues ya nació la que va a venir a poner orden según, y pues va a haber un enfrentamiento, entonces lo quieren evitar. La primera parte, el primer libro, sí es como la parte de la adolescencia de esta chica, de cómo crece ella pues engañada, ¿no? Incluso la profecía dice que es una chica, pues la pintan como muy bonita, como muy radiante, como de fuego en el cabello, como le gustan a Pedrito, ¿no? El cabello rojo. Y entonces con su mamá y su abuela, que son brujas, le dan, ya se acaloró, mira, me preparé para ti. Le dan pociones todo el tiempo para evitar que muestre cómo es en realidad. Entonces la niña pues no crece mucho, su aspecto es así como de barro, su cabello no es rojo, o sea, es como un perfil muy bajo, ¿no? Ella es engañada todo el tiempo. Eso en el primer libro. En el segundo libro, que es y le decía yo a Vicente que es mi favorito, es la parte donde le explican, donde ya le cuentan a ella toda la verdad. Ya le dicen que es una bruja, ya le dicen cuál es como su misión en el mundo, pero todo ocurre en un desierto de hielo, así en un descampado total, y es ahí donde se empieza como a poner como más intenso y quizá a lo mejor no llega al horror de las historias de los hombres lobo o
lo que contaba Vico, pero sí es como demasiada ansiedad, ¿no? Sí es como, güey, no mames, pues está sola en el desierto y bueno, la historia está muy intensa en esa parte. Y en el tercer libro ocurre algo que me impresionó demasiado, que es La maldición de Odie, donde pues ya se cumple la profecía, ya todas las brujas saben, y pues van con el mismísimo señor del inframundo, Mictlantecutli, literal. Hay una batalla al final ahí que involucra como esta parte ancestral, porque se da en, no me distrae Pedrito, se da en territorio mexicano, o sea, tiene como un revoltijo de muchas cosas, pero a mí me parece muy curioso en el inicio, como la historia. Sí hay unas partes como de mucha ansiedad, como de, bueno, mames, ya que se maten o ya que acaben, porque es muy descriptivo, es muy descriptivo, muy detallista, los lugares, las sensaciones, el miedo, cómo te lo describen cuando sienten que van a morir, ¿no? Literalmente. Entonces, por eso me dieron muchas ganas de contárselos. No son libros fáciles de conseguir, o sea, son libros muy bonitos de pasta dura. Ya no se consiguen, es una editorial española, pero en línea me parece que sí están para comprarse. Entonces, pues, espero que les despierte la curiosidad de leerlos. Me encantaron. Yo sé que Pedrito, si los lees, te van a gustar. Entonces, bueno, esta es mi tercera recomendación, El clan de las brujas, La guerra de las brujas se llama. No, manchas, pelirroja, bruja y brutal, diabólica. ¿Dónde me caso? Ya, Yo me apunto, dice Pedrito. yo me apunto, yo me amarro solo, lo prometo. Sí se casa. Y están chonchos los tres, pero, o sea, en una sentada también te los echas. Muy interesante. Yo se los quiero leer. Luego me pasas bien el dato, pero sí los quiero leer. Sí, sí, sí. Bien, entonces, muy bien. Vas, muy bien. ¿Ves? Sí entra, pero al final de cuentas, aunque tenga elementos de brujas, es fantasía No me oscura, acordaba ¿no? Es lo parte de mi Mictlantecutli hasta hace rato que lo hacía desempolvar y le di una ojeada. Ahí lo abrí y dije, sí, ya no me acordaba de esto. O sea, hay una cosa Quedó bien. Quedó Qué bien. padre, suenan muy bien. Bien, Sí, todos. suenan muy chido. Venga, Lore, ahora Ok, tú. bueno, ahora lo que sigue en cronología. Yo ya había leído lo que era Drácula de Bram Stoker y un cuento corto de Horacio Quiroga, El almohadón de plumas, que hablaba de vampiros. Posteriormente conseguí este libro. Este ya se los había enseñado. Es un compilado de todas las historias de vampiros. Precisamente lo busqué porque me dijeron que aquí venía el que según se cree es el primer relato acerca de un vampiro, que es la de Carmila, pero trae de varios autores. Aquí dice, a ver, les digo los títulos. Todos son referentes a historias de vampiros. No despertéis a los muertos, de Tieck, El vampiro, de Polidori, Vampirismo, de Hoffman, Berenice, de Edgar Allan Poe, La muerte enamorada, de Gautier, no sé si así se pronuncia, La familia de Burdalac, de Tolstoy, Barney y el vampiro, de Reimer, las metamorfosis del vampiro, de Baudelaire, Carmila, de Le Fanu, Drácula, de Bram Stoker, El conde Magnus, de James, El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga, Porque la sangre es vida, de Crawford, y La habitación de la torre, de Frederick Benson. Entonces aquí este libro es un compilado de varias historias de vampiros que se las recomiendo muchísimo. Este es de la editorial Ciruela. No sé si todavía se pueda conseguir, pero se los recomiendo ampliamente. No manches, está bien buena la selección que trae de historias, Sí.
Nada más le faltó la de Ernesto el vampiro, ¿no? Sí, casi, casi. O la del Conde Condor. No, es que simplemente el que tengas gente que obviamente no cuenta historias de terror como tal, como Tolstoy y demás, sino que es como su visión o su concepto del vampiro, está muy chido. Que venga el de Carmila, que venga el mismo Drácula de Bram Stoker, que aunque lo hemos y lo has visto, lo has leído en otras editoriales, pues que venga en un compilado así, pues está bien chido también. Está muy, muy padre el libro. La edición, digo, no está tan viejo, es del 2001 y la segunda edición fue del 2002. Entonces, pues yo creo que todavía está vigente en algunos lados. Se las recomiendo. Hasta la cubierta está bonita, ¿no? Así como diciendo, mira, Sí. ya es hambrita. Está dura. Se me antojó un tentepié, dice el Draculín. Así de en lo que llego a casa. Me gusta, está bueno. Fíjate, no conocía ese compilado. Esta sería mi tercera recomendación. Vientos. Sí, los vampiros siempre están presentes. Y ese de la familia del Bordelac tiene una parte, aparte de por supuesto, el vampiro, que es lo aterrador, también lo que convierte aterrador es el clima. Ese cuento del todo esto lo que hace es que convierte el clima en otro personaje. Porque es obvio, está hablando en un lugar muy de Siberia, imagínense la zona súper helada, súper frío, cómo empieza a calar, cómo literalmente hace tanto frío que el viento te corta la piel, así te va abriendo por tanto frío que hace. Entonces, a este cuento en específico de la familia del Baudelaire, todo esto crea a dos personajes de terror, el vampiro, por supuesto, y el clima. El clima se convierte en otro personaje en este cuento. Créanme, si no lo han leído, se lo recomiendo muchísimo. Es muy, muy bueno ese cuento. Órale. Chido, chido. Vas, Bicodín. Sí, ¿verdad? Sí, ya va Bico, sí. Sí. Pues bueno, hace ratito Pedro mencionaba a Stephen King como uno de los autores casi imprescindibles ahora sí que para todos los que nos gusta la literatura de terror, ¿no? Y pues yo traigo, pues es una recomendación, un comentario doble en dos por uno. Estos son dos libritos que escribe Stephen King. Bajo el nombre de Stephen King se llama Desesperación, y él mismo, bajo su seudónimo que ya todo el mundo conoce de Richard Bachman, es el de Posesión. La particularidad con estas dos novelitas es que pues obviamente están escritas por el mismo escritor, una con seudónimo, pero lo interesante es que nos está narrando prácticamente la misma historia o con, no podemos decir que una es la copia de la otra, porque puedes leer los libros independientemente uno antes que el otro sin problema, pero son los mismos personajes que están involucrados en las dos novelas, ¿no? Solamente que Stephen King, ya sabemos cómo es su estilo, que hace que los personajes o la historia sea como muy cercana a uno, ¿no? Te hace que empatices demasiado con los personajes, los hace entrañables, muy cercanos a ti, y que obviamente te vas a identificar con ellos. La forma en que describe las situaciones, todo eso, pues te va a llegar muy, te va a hacer que tengas toda la empatía del mundo con la novelita, ¿no? Pero cuando escribe como Richard Bachman, utilizando estos mismos personajes, aquí se vuelve más visceral y violento, y trata a los personajes de una forma más más fría, más despiadada, pero básicamente pues están en situaciones muy parecidas, ¿no? Los dos libros tratan de que los personajes van llegando o tienen que están viajando a través ya saben, de los estados, entre estados allá en Gringolandia, ¿no? Y pues en el camino se encuentran con el comisario de un pueblo, el cual pues no es spoiler, porque desde el principio te lo comenta. Este sheriff está poseído por una entidad, y pues es el que les va a hacer la vida de cuadritos a los personajes, ¿no? Lo que les digo, en las dos novelas va a ser esta premisa va a ser muy, muy similar, pero el desarrollo de las historias es lo que lo hace diferente, ¿no? Es un experimento que hace Stephen King,
que a mí en lo particular me gustó mucho, porque les digo, es muy diferente cómo escribe cuando es como Stephen King y como Richard Bachman, ¿no? O sea, sí, el experimento le queda muy, muy bien, y sí, sí notan la diferencia. No sé, es como por ejemplo que de pronto Pedro y yo nos pusiéramos a escribir y nos pusiéramos de acuerdo, pues, ¿sabes qué onda? Vamos a tener estos personajes, y pues la historia más o menos va a girar sobre de este tema, pues lo vamos a desarrollar, pero lo vamos a desarrollar de forma muy distinta, aunque pues, va a haber muchos puntos de conexión, ¿no? Como saben, a Stephen King le gustan las cuestiones ahí de las, por ejemplo, de la cultura de los indios de ahí de Norteamérica, ¿no? De pronto mete como entidades así, cósmicas, místicas y todo eso, y aquí está bien presente eso, ¿no? Tal vez les recuerde un poquito a It, porque también es una entidad así como sobrenatural, que su origen está así medio como ambiguo, ¿no? Que puede ser como extraterrestre, o que puede ser como un demonio, ¿no? Pero ya saben cómo es Stephen King en ese aspecto. Y bueno, pues esa es la tercera recomendación que hago. La verdad creo que sí están relativamente fáciles de conseguir estos libros, son muy buenos. Les digo, a mí me gustó mucho sobre todo el estilo de que presenten cada uno, ¿no? Porque ves, aunque son diferentes estilos, cada uno te atrapa de muy buena forma, ¿no? Y bueno, ese es Stephen King con Posesión y Desesperación, ¿no? Sí, como bien dijiste, Víctor, en estas novelas, lo que hace Stephen King, y lo logra de forma increíblemente bien, es que exactamente, imagínense que son dos personas diferentes contándoles la misma historia, pero claro, desde el punto de vista de esas dos personas diferentes. Lees las novelas y sí, en efecto, parecieran que fueran dos personas diferentes las que te están contando esta historia, y sin embargo es uno solo, ¿no? Es el mismo Stephen King. Eso es algo que logra increíblemente bien Stephen King en estas dos novelitas. Lo logra hacer. Por eso de repente te digo y reitero mi relación de amor y odio con él, porque decir, bueno, cabrón, ¿cómo es posible que puedas hacer algo así, algo tan genial como escribir como dos personas muy diferentes sin que notes el estilo del uno al otro? Porque es indudable. Lees una novela no importando qué novela leas, pero si ya tiene una saga, es indudable que dices, esto ya sabe a Stephen King, es su estilo, es su formato, es como sea, pero lo es. Sobre todo en Stephen King, lees novelas de terror y te sabe Stephen King. Lees novelas que no son de terror, como La Milla Verde, pero te sabe Stephen King, dices, esto es Stephen King. Y sin embargo, cuando lees este ejercicio que hizo con estas dos novelas, en verdad, cuando lees a Richard Bachman, no estás leyendo a Stephen King, estás leyendo a Richard Bachman y te quedas, ¿cómo logras algo tan chingón y la puedes cagar al final en otras cosas? La cagas en los finales, ¿cómo puedes llegar a ser tan sublime en un momento y tan pendejo en otro? O sea, no lo entiendo. Esa es la relación que yo siempre he tenido de Stephen King, un amor-odio, ¿no? Por estos motivos. Y lo seguiré leyendo porque el sujeto me encanta cómo escribe. Y este ejercicio que hace, como bien dices, Víctor, es increíble cómo logra con un éxito que se convierta literalmente en dos personas diferentes, con dos puntos de vista diferentes, contándote la misma historia, y al fin de cuentas es el mismo sujeto. No, muy buena, increíble, recomendada ampliamente. Sí, de hecho, pues en la novela que mismo Stephen King escribe de La Mitad Siniestra, habla de esa cuestión, ¿no? De cómo en la novela de La Mitad Siniestra es un escritor que tiene esta cuestión de un seudónimo en el cual bajo el cual escribe historias muy diferentes a como escribe con su nombre normal, ¿no? Así es, así es. Aquí en La Mitad Siniestra pues es ese detalle que pues ya se fastidia de ese autor, pero tiene ahí una disociación bien interesante, que se divide él como persona y sale su personalidad que escribe las cuestiones más violentas, y se convierte en una persona aparte del actor, del autor. Y pues es como lo que acabas de decir, ¿no? En estas dos novelas se nota es bien curioso, porque sí notas el cambio de pensamiento y de personalidad, ¿no? Así es.
Órale. Muy bien. Bien, bien. Pues voy rápido con otro autor que sé que les gusta mucho a ustedes. Y se trata de Clive Barker con su librito llamado Cabal, que pues en sí tiene tonos de terror, pero realmente es fantasía oscura por los personajes que maneja. Son monstruos, sus protagonistas, pero son de esas historias que yo creo que leyó Guillermo del Toro en algún momento y dijo, los monstruos no tienen que ser los malos, los monstruos pueden ser buenos y los malos somos nosotros, pinches humanos hojaldras. Básicamente ese es el concepto que maneja Clive Barker en esta historia, que nos presenta un protagonista, un muchacho que se llama Boone, quien no es quien pareciera ser, él como que no se halla allá, no se siente bien. El personaje muere al principio de la historia para convertirse en uno de estos personajes que se llaman la raza nocturna, los Nightbreed, que realmente son monstruos que se ocultan de los humanos. O sea, vivimos en el mismo mundo, pero están bajo tierra, están bajo un cementerio. Y también nos habla la historia de este chavo que tiene sus problemas emocionales o mentales y va mucho con su psicólogo, quien acaba siendo un asesino serial, ¿no? Al final de cuentas. Entonces son conceptos donde este personaje también empieza a cazar ya a los Nightbreed, empieza como que tener una rencilla con Boone, y paralelamente a esta historia de fantasía hay una historia de amor entre Boone y su chica. Entonces son esas historias que Clive Barker puede entrelazar, que de hecho hay una película, la película también se llama así, Nightbreed, la raza nocturna, creo que es de los 90, ¿no? La película, porque el libro es del 87, 86, no me acuerdo bien de qué año es. Pero sí es muy, muy buen libro, es cortito y la película, pues, yo creo que sí le hace justicia, pero me gustaría ver una nueva adaptación. Pero Sí. si pueden conseguir la novelita, pues échenle un ojo. Sí, muy buena. También con ilustraciones tiene. Bien, veo la cara de Michelle como de ya tengo sueño, ya vámonos a dormir todos, ¿no? ¿Qué querías decir? O sea, me quedé pensando en lo que dices, me llamó la atención esa historia. O sea, me quedé No, pues, pensando y me brincó otro libro que ahorita les voy a decir. No lo tenía contemplado. pero entra. Sí, y este es fácil de conseguir realmente, ¿no? Cabal. Yo recuerdo que, bueno, la última vez que lo leí fue como en el 2000, pero supongo que debe haber otras versiones. Sí, sí, No, han estado saliendo nuevas versiones. ajá. De hecho, hay adaptación también en cómic. Sí, No me acordaba. sí, también lo Cierto. hay. Y también hay una serie de cómics donde hacen crossover con Con los Razer. cenobitas y se pelean los Nightbreed o los Breed contra Con los los cenobitas. Cenobites. Órale. Sí. Pero sí, como les dije hace rato, si les gustan estas historias de Guillermo del Toro donde los monstruos son buenos, esta tienen que leerlas. Así está muy chida. Sí. ¿No? Vamos rápido ya con la. ¿Quieren que sea la última ronda, esta cuarta ronda, ya por la hora, para irnos más rapidito, ¿no? ¿Les late o no les late? Pero a mí Sí, me quedan dos. No, pues creo que a todos. Entonces A todos. vamos a meterle velocidad para echarnos los 25 libros, ¿no? Vas, Pedro. va rápido. Entonces, esta es una recomendación de recordando un poco de que nos gustan tanto los zombies, de repente se pusieron tan de moda que dices, chale, ¿no? Ya estuvo de zombies, basta, por Dios, ya no más zombies. Pero cuando me encontré este libro, reivindica totalmente el género, lo recomiendo mucho. Se llama el libro La plaga de los zombies, de editorial Gótico Valdemar. Es una recopilación de cuentos muy buenos, muy entretenidos, pero lo que tiene mejor aún, que fue lo que me sorprendió, yo no lo esperaba, tiene todo un ensayo introductorio de por qué los zombies han fascinado a todo el mundo en aspecto cinematográfico, de literatura, de cómics, en todos los aspectos. Recomiendo el libro por los cuentos, por supuesto, pero en específico por el ensayo introductorio, que hace un muy buen ensayo, un fascinante ensayo de por qué nos gustan los zombies, por qué ha funcionado las sagas de zombies y por qué seguimos leyendo actualmente y consumimos este tipo de producto. Recomendado completamente, editorial Gótico Valdemar, La plaga de los zombies. Órale. De la carísima editorial Valdemar, te faltó decir. Otra más que tienes que pagar con bitcoins. Otra que tienes que pagar con bitcoins, y me temo que si esta edición si no baja de los 500 a 700 pesos, no baja. Sí, son caros los libros de Valdemar. Sí, yo lo compré en una edición, en una ofertota especial, guiño, guiño, de la feria del libro, y estaba en 500 pesos. Ay, un regalo. Hombre, pues es que tiene usan plumas de pavo real, ¿no? Para sus portadas. O sea. Yo creo, pero sí, recomendado. Créanme que es para los que no les gusta el fan de los zombies,
es una forma de decirles, bueno, ¿y por qué chingados les gustan las historias de estos cabrones pútridos, muertos andantes, ¿no? Aquí te dan todo un ensayo muy padre de por qué terminan fascinándonos la historia. Y aparte los cuentos, por supuesto, son muy, muy buenos los cuentos, cuentos actualizados y 2, 3 cuentos clásicos que vienen aquí que sí se los recomiendo, muy, muy, con Bien, mucho afán. Están bien. fresquitos los zombies. Sí. Basic. No sé cuál, no sé cuál. Bueno, este es comercial rapidísimo. Vicente, yo tengo tu libro. Aquí está, San y Salvo. Es que ahorita me acordé de uno que hasta se me hizo extraño que Pedrito no comentara. Es un librito así chiquititito A que ver, échalo. en una paseada Pedrito me lo contó y terminé comprándolo y leyéndolo creo que en un día. El libro del cementerio de Neil Gaiman. Gaiman. Me acordé ahorita, no sé, algo dijeron y se me vino algo de cementerio. Cuando dijiste viven abajo en un cementerio. De ahí te activaste. Y ahí me acordé, lo leí ya hace mucho, también está prestado, la persona que lo tiene, por favor, ya tenga bien devolvérmelo. Y la historia también es como muy sencilla, pero escabrosa, ¿no? Todo esto gira en torno al asesinato de una familia, pero sobrevive una personita, que es un bebé. Entonces, mientras está el desmadre del asesinato y todo ahí en una casa, pues el niño como que sale a gatear, a explorar el mundo, no lo mata, es el único que sobrevive y llega a las puertas de un cementerio y los muertos, los fantasmitas de ahí del cementerio, pues como que lo reciben y lo protegen, ¿no? No me acuerdo mucho detalle, pero supongo que se dan cuenta de lo que está pasando porque el asesino pues sabe que le faltó matar a ese bebé y lo anda buscando. Entonces los fantasmas lo cuidan, lo arropan ahí en el cementerio. No recuerdo como mayor detalle porque ya tiene mucho que lo leí, pero sí es como esa parte perturbadora de, güey, andan buscando un bebé para matarlo, ¿no? O sea, eso es como lo que impresiona, ¿no? Y la forma en cómo los fantasmas dicen, mi madre, ¿no? O sea, aquí entre todos lo vamos a proteger. Ahorita me acordé y pues se los dejo. Es un libro así chiquitito, muy delgadito. El libro del cementerio, así se llama. No sé si a lo mejor Pedrito ahorita quiere dar más detalle. Él me lo recomendó. Es rapidísimo el detalle, en el capítulo 1 empieza así, el capítulo 1 empieza con la muerte, ya está muerta la familia, y el asesino anda buscando en la casa diciendo, cierto, tenían un bebé, ¿dónde chingados está? Llega a la habitación del bebé y la cuna está vacía, se asoma por la ventana y ve en efecto al bebé gateando, porque enfrente de la casa está el cementerio, y el bebé va gateando hacia la puerta del cementerio y el asesino así de queda, ¿cómo chingados de entrada llegó el niño allá? ¿Cómo se le escapó? Y sale corriendo el asesino a tratar de atraer al niño para matarlo. En efecto, un par de fantasmas se encuentran al bebé, se lo llevan y se dan cuenta que este sujeto quiere matarlo y lo esconden. Ahí empieza la premisa, con eso empieza la historia. Aquí para dejarles como la curiosidad es, porque lo pregunta, uno de los dos fantasmas que agarran al niño, uno de ellos le pregunta al otro, oye, ¿lo vamos a cuidar? ¿Y cómo chingón lo vamos a cuidar nosotros muertos o un bebé humano vivo? ¿Cómo chingados vamos a hacer esto si no podemos darle alimento, no podemos salir a comprar comida y el niño está en un panteón? ¿Cómo chingados lo vamos a alimentar? Ahí les dejo, eso es todo. Así tienen que leer para saber cómo es que el niño sobrevive, cómo es que sigue creciendo, porque llega a ser un adolescente. ¿Qué pasa? ¿Cómo sobrevive? Eso tienen que leer. Con puros escargots frescos, ¿no? Con puros huesos y puros pedazos. Puros escargots, puros caracoles que nos ha dejado Coles ahí de los panteones. La enseñanza que nos ha dejado la pandemia es que existe el servicio a domicilio. Como llaman sin estar muertos, no tienen ni teléfonos en los panteones. Y en efecto, durante toda la trama, el asesino sigue buscando al bebé y la forma de encontrar al bebé para matarlo. Durante toda la novela. Bien, entonces, bien. Lore, échale uno. Bueno, yo rápidamente, este es algo súper conocido, súper clásico, desprendido de los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, lo que es la leyenda de Sleepy Hollow.
Hay versiones en película, hay la versión de Disney que me encanta con el excelente doblaje de Tintán y su voz. Se las recomiendo muchísimo. Cuentos de la Alhambra de Washington Irving. La leyenda del jinete sin cabeza. Creo que Pedro hizo caras. No, para nada. Una chulada de historia, de novela, de cuentito. Muy, muy bonito, la verdad. Muy, muy bueno. Y es cortito, o sea, realmente es muy cortito el cuento. Volado. Pero es bastante disfrutable y más las descripciones que te hacen de todo el ambiente que rodea a Ichabod cuando lo está persiguiendo el Y jinete. la curiosa adaptación que dices de Walt Disney, pues sí es bastante, la verdad hay que decirlo, es muy, muy apegada al cuento original. Sí. Realmente sí es una muy buena adaptación, claro, quitándole la parte de las canciones, ¿no? Porque pues Walt Disney canta, pues, en la novela no, en el Y cuento, a Tintán. y a Tintán. En el cuento, pues no canta nadie, no se pueden a cantar, pero la historia en sí, la historia original de Pe a Pa es prácticamente la misma. Y el Sí. final es el mismo prácticamente también. La duda esa de que si sí lo mató o no lo mató el jinete sin cabeza. Él dicen por ahí, ¿no? Y dicen por ahí que vivía en una aldea cercana. Es tal cual. El cuento es así tal cual. O sea que si han visto la peliculita que hizo Disney, es muy, muy apegada al libro. La verdad es una muy buena adaptación. El sin cabeza. El sin cabeza hay que comer. ¿A qué le tendrías más miedo, Pedro? ¿Al sin cabeza o al sin hueso? No, ¿qué pasó? Qué bueno, mira, a esta altura del partido, pues no. Bueno, ya dejemos las guardadas. Currículum, todo es currículum. Ya, era para aligerar el tema tan escabroso, ya hay que darle otro enfoque. No me des cuerda, no me des cuerda. Sí, no, ya si no te nos regaña Shela. Vas, Vico. Bueno. Sí, ya lo conoces. Venga, Vico, venga. Pues bueno, el siguiente es este librito. Creo que el título no se alcanza a leer, pero es El Gran Show Secreto, escrito por Clive Barker. Este es otra de esas joyitas en mi colección. La verdad es uno de los libros que más me han volado a la cabeza y pues la verdad es muy recomendable. Este librito pues realmente no es como de terror, pero sí tiene una fantasía muy oscura. O sea, yo siempre he dicho que Clive Barker a lo mejor no es completamente un autor de terror o de horror, pero sí te maneja una fantasía oscura bien específica, muy especial y muy de Clive Barker, ¿no? En esta, pues, como dice el título, nos está hablando de una batalla que hay entre una facción que se podría denominar del bien y otra facción que se podría denominar del mal, pero aquí, pues, esa división, pues, es muy cuestionable en ese aspecto. No se puede decir que sean completamente buenos ni malos, o sea, pero están en conflicto. Lo que me gusta de esta novela es que tiene muchas frases, muchos conceptos que maneja Clive Barker y los desarrolla de forma muy interesante. Él tiene como una filosofía muy especial de cómo ve la realidad y la magia y todo eso, ¿no? Yo creo que en algún momento sería bueno que hiciéramos un programa de él o a ver cómo lo hacemos, pero sí vale la pena como que hablar más a fondo de Clive Barker, como podría ser con otros autores, ¿no? Bueno, así rápidamente, pues la novelita, pues como les digo, se trata del conflicto entre dos facciones y cómo se van, cómo se enfrentan, ¿no? Porque básicamente una es así como, son todos sobre emociones, ¿no? El cambio de los personajes, la evolución de los personajes es a partir de sustancias y como de cuestiones místicas, mágicas, y pues bueno, creo que ya me estoy enredando un poquito con la historia, ¿no? Dejémoslo así. Yo la recomiendo, El Gran Show Secreto, Clive Barker, con sus filosofías extrañas y muy potentes. Oye, Vico, ¿es el de los cuentos donde viene Rodger Rex? No. ¿Es ese autor? Exactamente.
Como les digo, pues este autor pues tiene muchas historias muy interesantes. Esto que menciona Ishel es parte de los libros sangrientos. Esos son un poquito más, algunos sí tienen más cuestiones de terror, pero sigue estando dentro de la fantasía oscura. Y Rawhead Rex es una de sus obras. Incluso la película esta que te encanta, o bueno, que tú tienes tu historia con ella, no le gustó a él, dijo, no, man, o sea, no vuelvo a dejarle a otros los derechos para que hagan películas sobre mis historias, mejor las hago yo. Y tampoco le quedan, algunas no le quedan tan bien, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Pero sí es el mismo, de los libros sangrientos. Excelente. El gran show secreto. Otro más de los de Rebusque, ¿no? Me acuerdo. Tú también. Exactamente. No, yo lo compré en el Aurrera, curiosamente. Esa edición que tienes es la que conseguimos muchas en el Rebusque. Esa es la que traían en el Rebusque. Ajá. Porque ahorita ya la nueva edición que encuentras. Yo te la conseguí también en el Aurrera, Pedro. Yo también ese lo compré en el Rebusque también. Esta edición que tienes precisamente. Estaba buena. Bueno, voy con otra rapidita de Peter Straub, que se llama Perdidos. La historia va rápida, es muy básica. Es un escritor de terror que tiene que regresar a su poblado porque su cuñada acaba de suicidarse, murió. Entonces va al funeral, se regresa, de nuevo vuelve a regresar al pueblo porque ahora fue su sobrino quien se perdió. Entonces el chavito está perdido después de que pierde a su madre, no está su padre, el morro se extravía y sus indicios apuntan a una vieja casa abandonada que tenía cierta fascinación un chavito por ella, ¿no? Entonces es algo como que ahí empieza a hacer sus investigaciones este escritor para ver qué pasó con él, dónde se encuentra, qué tiene que ver esta casa. Y es una casa que tiene, si no la típica casa embrujada, sí tiene sus historias así, detalles escabrosones, sobre todo porque dentro de la misma historia está metido un asesino serial dentro de esta historia. El libro está contada en 3 tiempos. Primero pues tenemos justamente qué fue lo que pasó con esta madre, o sea, qué es lo que la llevó a cometerse suicidio, porque murió. Y la segunda parte del libro es justamente qué onda con este chavito y esta casa, ¿no? O sea, por qué tuvo esa fascinación por ella, por qué se escapa, por qué se esconde. Y al tercer parte del libro regresamos otra vez al tiempo presente, donde ya el autor está pues como que armando todo este rompecabezas, ¿no? Les digo, sí tiene elementos de terror como tal, sobre todo por la presencia del asesino serial. Entonces, de Peter Straub, Perdidos, échenle un ojito y no es fácil de encontrar este libro. No sé si alguien ya lo había leído. No, ese sí no lo conocía. Bueno, pues ahí está el recomendado para todos entonces, échenle, está bueno. Está bueno. Entonces ya la quinta ronda de volada, ¿cómo va? ¿Cómo va? Sale, Pedro, vas. Pues yo igual, rapidísimo, porque no se puede, ¿qué más se puede decir que no sepan ya y no se haya dicho? Una recopilación de cuentos de un gran maestro que ha creado una influencia tremenda, pues los mitos de Cthulhu, de H.P. Lovecraft y otros, pues ¿qué se puede decir que ya no se haya dicho? Lo único que yo puedo decir de este cuento, de este libro, es que yo recomiendo esta edición, que es de Editorial Alianza, porque trae muy buenas notas a pie de página, trae una biografía muy extensa por si quieren conocer más sobre todo el círculo de Lovecraft y todos los cuentos que han influenciado y autores que han sido influenciados por este autor. Este editorial trae una biografía bastante extensa, unas notas a pie de página explicando varias partes de los cuentos que de repente pueden ser un poco oscuros y te los amplían en este libro para que sea más clara esa parte del cuento que te toca leer. Recomendado completamente, es una súper recomendación que ha influenciado a todos los niveles, desde literatura hasta música. Metallica misma ha hecho una canción completamente basada y llamada así, la llamada de Cthulhu, que es cuento que viene aquí, junto con Los perros de Tíndalos, otra chulada de cuento ya por demás clásico. Recomendado, créanme, si no han leído a Lovecraft, les recomiendo mucho entrar con porque ves los diferentes ciclos, ves desde cómo inician, sus momentos ya perfectos y al final la decadencia de los cuentos. Ya con los autores modernos también se le conoce como la decadencia de este género. Influenciado completamente, porque hasta el mismo Conan aparece el autor Robert E. Howard aquí también, en una de las tantas influencias, hasta el mismo Richard Lyman en la novela que decía Víctor de la sangre en el bosque,
también fue sumamente influenciado por este autor. ¿Quiénes no han sido influenciados? Por prácticamente pues los que no lo han leído, solamente será esos los que no lo han influenciado. De ahí en fuera ha sido influencia ya por demás excelente y marcada en muchos, en todos los géneros fricosos que quieran ustedes mencionar, aparece la influencia de Lovecraft. Bien, bien, muy bien. Buena, está buena. Venga, Ish, tu última recomendación de la noche. Pues me voy con un clásico de clásicos que es Horacio Quiroga con su Almohadón de Plumas. Ese cuentito me llegó como a los 20 años, 20, 21 años, por ahí un amiguito que tenía en el CCH me lo regaló. Ese sí no sé qué pasó con ese librito, no sé, lo perdí, no me acuerdo. Pero el Almohadón de Plumas, de todos esos cuentos que viene en ese libro, fue el que más me gustó, con estos personajes succionadores de líquidos de humanos. Nunca he tenido un almohadón de plumas y nunca lo voy a tener, pero justo por esa razón, ¿no? O sea, sí lo recuerdo como con ese escozor de, ay, güey, no mames, o sea, todo el tiempo estuvo esa cosa ahí succionándole en la cabeza a Alicia, si mal no recuerdo, que así se llama la protagonista, hasta que la deja con cero líquido vital y acaba con su vida. Entonces es un clásico, me parece como hasta romántico el asunto, o sea, me parece muy bonito, o sea, de esas cosas que son terriblemente bonitas, no sé cómo decirlo, pero yo les recomiendo, pues dudo mucho que al día de hoy alguien no lo haya leído, pero si no lo han hecho, pues se los recomiendo mucho. El Almohadón de Plumas de Horacio Quiroga. Mucho bueno. Sí, Muy bueno. historias Muy bonito. clásicas. Lore, Rápidamente igual otro clásico, ya todo el mundo también lo conoce. También participó en la Liga Extraordinaria y también ha tenido sus propias películas, lo que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, de Ray Stevenson. Se los recomiendo muchísimo. Lo que pueda haber en un hombre, la ambigüedad del alma de un hombre, un doctor y un monstruo en la misma persona. Es un clásico que todo el mundo debería de conocer, por lo menos no dejarnos nada más por las películas, sino ver el cambio de personalidad que te describen en el libro, que es extraordinario, y una atmósfera tan macabra cuando aparece Mr. Hyde, que sí, los atrapa. Igual no es una historia muy larga, te la echas en una sentada, muy padrísimo el libro, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿En qué momento somos el monstruo? ¿En qué momento somos el hombre? ¿Y en qué momento vemos la diferencia entre uno y otro? Exactamente. no, y es otra de esas historias que han influenciado tanto otros medios que la gente puede decir, güey, esto ya lo he visto en otros lados. El mismo Hulk, ¿no? Por ejemplo. O sea, obviamente viene de ahí esta dualidad de hombre-bestia, o más bien lo que esconde cada hombre, ¿no? Al fin de cuentas es una metáfora de lo que hay dentro de ti y que por algún motivo no revelas o no sacas a la luz de quién eres, pero ahí está. O sea, tienes Lo eso eres. dentro de ti y lo eres, ¿no? Sí, ¿Sí? está chida, esos clásicos. Vientos, Lore, gracias. Nicodín. Bueno, aquí como bien comentaba Pedro hace ratito con los mitos de Cthulhu, pues esta novelita que tengo yo aquí se llama La casa en el confín de la tierra, escrita por W. Hop Hudson. Sí, ya me acuerdo de la que pasó hace rato en el WhatsApp, pero bueno. Esta novelita pues, es pequeñita, ¿no? Eso es una bien corta, bien corta. La primera vez que yo la leí, la verdad me fascinó tanto que me la eché en una noche, ¿no? O sea, y de corridito, porque te atrapa la lectura de la misma, ¿no? Hacia grandes rasgos, pues es una historia que comienza cuando dos amigos que están de viaje por el campo, llegan a las ruinas de una casa y se encuentran un manuscrito en el cual pues está toda la historia que viene en este librito, que pues es sobre que el que la escribe, todas las vicisitudes que pasa y que tienen que ver con criaturas sobrenaturales, unas cuestiones ahí espacio-tiempo muy interesantes. Esta yo siento que es como
un puente entre Edgar Allan Poe y Lovecraft, porque tiene muchos elementos, por ejemplo, de la novelita que en otra ocasión comenté sobre Arthur Gordon Pym y pues el horror cósmico de Lovecraft, ¿no? Es una novelita, pero bien interesante. No sé la verdad qué tan fácil sea conseguirla o no, pero sí se la recomiendo mucho porque Hobson parece ser o pareciera ser que es un maestro o inspiró también a H. Lovecraft para muchos de sus escritos, ¿no? Y bueno, la novelita es eso, sobre todo anda entre la ciencia ficción, pero tiene muchos elementos de horror y de terror, ¿no? Y bueno, La casa en el confín de la tierra. Tengo como noción de que alguna vez lo leí, recuérdame, ¿es la de los puercos, los animales puercos del pozo? Las Ah, bestias sí, cerdo, Exactamente. las las bestias bestias cerdo, cerdo. las Ya, bestias ya, ya. cerdas. Sí, esos. Sí, todo lo que nosotros leemos se supone que es como las anotaciones o el diario del personaje que resulta ser el principal, ¿no? Y todo está narrado en primera persona y vuelve a pasar aquí lo que les comentaba hace rato, ¿no? La inmersión que tú tienes es a partir de de tu imaginación y cómo te la va cómo lo va narrando el autor y te hace partícipe de la historia, ¿no? Y es muy buena, o sea, si pueden conseguirla, se las recomiendo, y sobre todo si le tienen un poquito de miedo a entrarle a Lovecraft, yo creo que esa es un buen ejemplo que no es Lovecraft, pero sí si les gusta él, les va a encantar Lovecraft, ¿no? Sí, porque tiene el estilo, como dices. ¿Sí? Órale, bien. Dice Shake, si no lo tienes en verde texturizado, ¿no? ¿Qué era? Sí, yo quiero mi versión texturizada. Bueno, pues yo ya cierro el programa con, como ya dijo hace rato Lorena, una historia que todo el mundo conoce, porque pues, todo el mundo si no lo ha leído, lo has visto o conoces a este pinche personaje que es Pennywise en el libro de It, de Stephen King. Yo pensaba que no íbamos a meter tanto a Stephen King en este programa, dije a lo mejor después le dedicamos una exclusivamente a él, que ya lo haremos en su momento, pero pues es un autor que si ya piensas en el terror es un referente obligado, ¿no? O sea, no podemos dejarlo fuera y para mucha gente esta novela, la de eso, es como que su máximo, ¿no? Es la mejor en el sentido de cómo te envuelve, cómo te atrapa y cómo te enamoran los personajes, de esos niños de Derry que se enfrentan a este monstruo, esta criatura arácnida al final. Y es una cosa bien chida. Yo cuando lo leí me acuerdo que, bueno, como todo mundo en estos tiempos, yo le entré por la miniserie, ¿no? O más bien sí era película para televisión, ¿no? En dos partes, o en una miniserie. Fue como la conocí. Ya después acá los señores Pedro y Víctor me dijeron, no, pues es que el libro lo tienes que leer, está muy chingón, bla, 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 bla. Lo conseguí, era un mamotreto de 1280 páginas. De esos que tú dices, pues ¿en cuánto tiempo me voy a acabar leyendo esto? ¿Y en qué tiempo, no? Y la verdad, me lo aventé en una semana, porque fue una cosa que no parabas. Y si lo dejabas es porque tenías que hacer tarea de la escuela, ¿no? Entonces, de güey, ahorita no lo podía leer porque tengo que estar en esto. Entonces, su magia es cómo te envuelve su descripción, su lectura y cómo te sientes parte de estos niños, ¿no? De los perdedores. Sientes parte de este grupito por lo que van viviendo. Y fíjate que a diferencia de las películas, el libro también funciona a los adultos, no tan bien como a los chavitos, pero como estás ya envuelto en todo lo que va ocurriendo, pues funciona. A diferencia, yo creo que de esta última película, bueno, las dos películas que hicieron que la magia está en la primera, pero yo cuando ves la película de los adultos como que dices, bueno, pues ya eres un adulto, ¿no? ¿Cuál es el miedo? En el libro sí lo sientes, el libro sí te maneja eso. Hay unos pasajes muy oscuros que quitaron, hay personajes también, por ejemplo, aparece el tiburón, aparece Jaws ahí también en el libro, está Frankenstein, ya habíamos visto al hombre lobo en una versión, acá en la nueva creo que meten a la momia en su lugar, pero hay muchos elementos que por derechos no pudieron estar, entonces aviéntense las novelitas, la novelita, ¿no? Pinche director telefónico, aviéntenselo, está muy bueno. Y hay por ahí el famoso pasaje del ritual de paso, ¿no? Donde los niños pierden la inocencia igual que Beverly. Es muy polémico ya ese capítulo del libro. Nunca lo vamos a ver adaptado en ningún lado, pero pues como que Stephen King defiende mucho eso de su momento, ¿no? De por qué lo escribió y por qué ocurre lo que pasa en ese capítulo tal cual. Entonces, yo sí lo recomiendo mucho. No sé si sea realmente el mejor libro de Stephen King, pero es el que más te atrapa.
Muy bien, sí, una muy buena novela. Y sí, sería bueno hacer su programa también de Stephen King para discutir eso, porque sí, sería muy discutible cuál sería su mejor novela de Stephen King. No, o porque se considera el mejor escritor actualmente, ¿no? O sea, es el más prolífico, eso sí, o sea, él saca libros, pero Por destajo al chinga, cabrón. ¿no? Ajá, entonces, si realmente lo hace bueno o no, pues ya lo hablaremos en un programa dedicado a este señor, Así es. Y ¿no? ya para terminar entonces, ¿comentarios finales o no hubo ya? ¿Ya no escribieron nada? Creo que dice Lorena que ya no. Ok. Bien, pues vámonos a dormir ya, a descansar, o a ver a WandaVision que ya empieza en un ratito, ¿no? También, Oh, WandaVision. antes de que estén los Oh, spoilers de sí. a peso. Pues vámonos pues gracias a quienes nos escucharon, quienes nos vieron en vivo. Gracias Vico, gracias Lorena, gracias Ishel, gracias Pedro. Gracias a Una ti. noche más de Gracias a intercambio todos. de buenas recomendaciones, ¿no? Yo creo que ese es el chiste, ¿no? Que entre estos 25 libros que aventamos hoy, hay gustos para todos. Así es. Es lo bueno. Y ojalá a alguno les guste, a nuestros oyentes a alguno les guste y lo atrape y lo vuelva un lector ávido también, como somos todos nosotros. Sí, ya pronto tendremos también un dedicado aquí exclusivamente a los hermanos Grimm. Ya está planeado ese episodio junto con Stephen King. Teníamos, ¿qué otro? Era el de Objetos Malditos. ¿Sí? Y algo que Shell llama turismo negro, que Turismo realmente negro. son de esos lugares, pues digamos, prohibidos o curiosos, como las catacumbas de París o Chernobyl, o sea, esas cosas que nos llaman la atención, ¿no? Visitar en algún momento. Pues bueno, despidámonos entonces. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Felices pesadillas. Bye. Of Biden.